Hola, bienvenidos todos, gente de TikTok, gente de Facebook. Estamos ya con este live que habíamos ofrecido a nuestra comunidad y bueno, para la gente que esté también viendo TikTok este momento, que quiera conectarse, bueno, estamos ahí listos para hablar de este tema. Les doy la bienvenida, estoy súper contento de estar aquí con ustedes a los años. Hace tiempos que no hacía un live, hace mucho tiempo. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con este live en el cual vamos a hablar de cómo conecto con mi hijo adolescente. ¿Sí? ¿Cómo puedo conecto para poder hablar bien con él? ¿Ya? Entonces, bueno, primero vamos a hablar un poquito de qué, oh, porfa, ya, qué es conexión, ¿sí? ¿O de qué se trata conectar con tu hijo? Conectar con tu hijo se trata específicamente de poder tener una buena comunicación sin tener mayores roces, donde tanto tú como él se entiendan dentro del mismo idioma. No te estoy hablando de un idioma hablado, sino de un idioma emocional, energético, es decir, en el cual podamos o puedas tú con tu hijo o tus hijos al mismo tiempo tener una buena relación, no tener demasiados roces, entenderse de lado y lado, sobre todo que tú entiendas un poco la situación emocional de él, de tu hijo, de tu hija, y que desde del mismo lado o al mismo nivel él también entienda cuáles son tus motivos o cuáles son las intenciones por las cuales tú como papá o mamá haces las cosas. Entonces eso significa conectar, ¿no? El poder entender, el poder equilibrarte, el poder estar al mismo nivel y poderte comunicar de una manera más sencilla y sin tanta pelea con tu hijo. O sea, de eso se trata, ¿no? Y ese punto es bien, bien importante. Ahora, adicional a eso, tenemos si se puede decir, ¿sí? Porque nos destaca mucho este tema de la conexión con los, o sea, nos cuesta a veces realmente, sobre todo en la adolescencia, últimamente difícil para muchos papás. No es que la adolescencia como tal sea difícil, él entiende la estructura familiar, ¿no? ¿No? Eh, eh, Eso nos va a dar una idea bastante clara de cómo es que nosotros, ¿sí? Que se me está cortando en Facebook. Ya. Listo. Entonces, el punto está en entender cómo nosotros vemos, cuál es nuestra intención y lograr que nuestros hijos entiendan que cuando nosotros les decimos algo, lo entiendan de la manera que nosotros queremos comunicarlo. Porque hay un tema bien simple, ¿no? Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos hagan bien las cosas, pero cuando hacen mal, en lugar de decirles, oye, esto está mal, corregirles de una manera más tranquila, hacerles ver el error, pero no, que no se sientan atacados en su ser, en su individualidad. Entonces, ahí logramos que ellos corrijan el error y sientan que pueden equivocarse. Pero el problema está cuando nosotros tenemos un inconveniente o no tenemos claro que lo que nosotros estamos diciendo no está siendo percibido por nuestros hijos de la manera en la cual nosotros queremos comunicar. Este ejemplo ya lo he puesto varias veces, pero es bastante bueno porque nos explica muy bien de lo que se trata.
Y es que cuando los chicos son niños, ¿sí? Generalmente están aprendiendo a escribir. Cuando escriben con lápiz, tienden a borrar mucho, ¿no es cierto? Tal vez a alguno de ustedes les debe haber pasado también eso. Tienden a borrar con lápiz y a veces se borra tanto por tanto error que terminan rompiendo la hoja, manchan la hoja, se ve negro, se ve feo. Y obviamente un papá lo que quiere es que su hijo haga bien las cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo que le dice es, oye, esto no sirve. Muchas veces a mí me pasó y a algunos papás con los que he conversado les ha pasado. Y viene papá o viene mamá que son perfeccionistas y te dicen, no, es que esto no sirve. Y me repites y te arrancan la hoja y están enojados. ¿Cuál es nuestra intención como papás? Yo quiero que hagas tú bien las cosas, o sea, haz bien las cosas, aprende a hacer bien las cosas, ¿verdad? O sea, no es que tú le quieres atacar a tu hijo o a tu hijo hacerle sentir mal, no, sino que, o sea, quiero que hagas bien las cosas, punto, ¿sí? Pero ¿cuál es la percepción del chico, de la chica, del niño, básicamente? ¿Sí? Es, como es, papá, mamá, se enojaron conmigo porque yo hice algo que no está bien. Yo hice algo que no está funcionando bien, que me dicen que no sirve. Y como yo amo tanto a papá y a mamá, entonces, y les dice enojar, entonces yo me siento mal porque soy la causante o el causante de que ellos se enojen. Y como yo no les quiero lastimar, entonces yo soy malo. Y como yo fui el que hizo o la que hizo mal esta tarea, la que hizo esto que no sirve, entonces yo al ser malo, al ser el que hizo, yo no sirvo, yo soy malo. Y empieza a entrar en un formato de autoconvencimiento de que no sirvo, de que no soy suficientemente bueno para papá o mamá, o para los dos. Y entonces empieza a perder la confianza y empieza siempre a querer ser más para sentirte aceptado, porque empieza a haber un rechazo, ¿ya? Y eso se da generalmente en la primera infancia, de los 0 a los 7 años. Esta situación, como les cuento ahorita, como explica el asunto, eh, lo que hace, que no es nuestra intención como papás, es justamente que nuestros hijos empiecen a dudar de sus capacidades. Al empezar a dudar de sus capacidades, también empiezan a generar falta de confianza. Y al generar falta de confianza, eso después genera merma de autoestima. Ninguno de nosotros como papás, en el amor que les tenemos a nuestros hijos, queremos hacerles daño, en absoluto, ¿no? O sea, nosotros no queremos que nuestros hijos sufran por nuestra causa o hacerles algo para que sientan que les estamos haciendo daño. Lo que nosotros tenemos claro es que nuestra eh, opción es manejar las cosas de tal manera de que ellos puedan aprender a resolverlas cuando son más grandes. Y eso es lo que en realidad nosotros creemos, ¿sí? Pero ese tipo de cuestiones que nosotros repetimos de un patrón aprendido de lo que hicieron con nosotros, papá y mamá, cuando igual éramos chicos, tendemos a repetirlos en la gran mayoría de casos, por no decir todos inconscientemente. Y ahí es donde se causa el problema, porque no solamente eso, sino muchas cosas más que hacemos durante nuestra vida, durante la vida de nuestros hijos es inconsciente. Al ser inconsciente, sin querer les lastimamos, ¿ya? Y hay algo que yo siempre digo y es acuérdate de que no naciste sabiendo ser papá o mamá, aprendiste sobre la marcha. Y obviamente haces lo que puedes con las herramientas que tienes. Lo mismo hicieron tus papás. Hay muchos papás con los que trabajo ahora. Lo que normalmente hacemos es sanar las heridas que ellos tienen con su familia. Eh, la forma de actuar, ¿sí? Los traumas que tenemos. De hecho, deben haber escuchado de que nosotros nos llaman la generación del miedo, ¿cierto? Que les tenemos miedo a nuestros padres y ahora les tenemos miedo a nuestros hijos, ¿sí? Pero como les decía, hay cuestiones que se manejan de forma diferente hoy en día. Y la estructura familiar es la que ha cambiado, que es lo que les estaba comentando hace un rato, pero ahorita les voy a explicar. ¿Cómo estaba configurada la estructura familiar? Cuando nosotros éramos pequeños, ¿sí? Y vivíamos con papá y mamá, básicamente hagan de cuenta de que la casa en la que vivíamos era un dibujo cerrado, ¿no? Con un techo así cerrado, la casa adentro, y todo lo que pasaba adentro tendía a llevar protección y alivio y amor a los hijos, ¿no es cierto? Y también pasaban cosas como que lo que papá o mamá decían era ley.
Y sea que estén equivocados, o sea que estén en lo correcto, para nosotros eso era una verdad y era una situación importante porque además no teníamos cómo comparar. Eso a nivel psicológico se llama huella anémica, ¿sí? Justamente esa huella anémica es la que hace que se quede como una creencia, una verdad absoluta dentro de nosotros, dentro de cada persona y que va rigiendo durante la vida, porque la creencia es justamente eso que nos hace actuar, ¿sí? Está regida por nuestros valores y básicamente se cumplen las reglas que nosotros tenemos y en las actividades que hacemos todos los días. Entonces, la situación era esa, ¿no? Entonces nosotros salíamos a jugar, pero en muchos de los casos no pasábamos con los amigos en casa, sino que jugábamos fuera, entrábamos cuando nos llamaban a comer, en ciertos casos estábamos con amigos, en ciertos casos no, ¿no es cierto? A veces nos invitaban, pero bueno, era una interacción un poco más sana. Salíamos mucho al patio, al parque, pasábamos mucho fuera de nuestras casas. Pero lo que papá y mamá decían era una orden, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Con todo este cambio que hemos tenido actualmente, ya la estructura familiar, la estructura del hogar ha cambiado un montón. Entonces, hagan de cuenta de que ahora la casa ya no tiene el techo así, sino que tiene el techo así. Pero no porque físicamente se ha hecho así, sino porque la protección que había dentro del hogar se ha visto vulnerada por la cantidad de pantallas que tenemos. Si se dan cuenta, los chicos de hoy en día, los niños y jóvenes tienen tal acceso a información y no tienen la capacidad mental de digerir tanta información, sobre todo cuando son niños, que obviamente, eh, la situación ha cambiado, ¿sí? Eh, pasan cosas como, por ejemplo, antes papá y mamá decían algo, tú les preguntabas algo a papá y mamá, ¿qué es esto? Como si te decían, esto es así, ¿ya? Y tú como no tenías con qué comparar, entonces era una verdad, una creencia, lo que acaba de decir. Pero ahora resulta que, ¿qué es esto, papá, mamá? Les dices, van a Google, averiguan, y si es que no es lo que tú les dijiste, papá o mamá son los mentirosos. ¿Ya? Esa es una de las cosas que cambian muchísimo el concepto y desde donde nacen muchas de las cosas hoy en día en la familia. ¿Sí? Y eso es bien importante tenerlo claro. ¿Ya? Y mucha gente piensa que no, y pensamos que no, las cosas van a funcionar igual. Por eso es que no te están funcionando las mismas cosas que a nuestros padres les funcionaron con nosotros. Porque nuestros hijos están viviendo una etapa totalmente distinta. Yo tengo colegas psicólogos que trabajan con adolescentes. Yo trabajo poco y nada con adolescentes, trabajo con papás básicamente, ¿sí? Solo en casos muy contados trabajo con adolescentes. Y es gracioso porque los adolescentes llegan a una consulta cuando piden consulta con el psicólogo, la psicóloga, porque como les digo, tengo colegas, amigos que también me han contado esto y a mí me ha pasado que llegan ya ellos con el diagnóstico prehecho. O sea, ellos ya te dicen, no, yo debo tener esto, por esto y por esto. O sea, todo averiguan en San Google, ¿no? Entonces, eso es un tema porque, claro, no tienen una base científica de la cual parte la psicología o los estudios o todo lo que nosotros hacemos para poder decir esto es lo que te está pasando, ¿sí? Sino que ya es como que, esto sí, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí, esto me pasa a mí. Entonces, como esto me pasa, entonces esto es lo que tengo y vienen con esa idea ya en la cabeza, ¿no? Y además, muchas veces empezamos a darle un crédito demasiado grande, y eso nos pasa incluso a los adultos, le damos un crédito demasiado grande a lo que vemos de Internet. Pero claro, hay cosas que hay que manejarlas con pinzas. Entonces, imagínense si a nosotros nos convencen de cosas muchas veces las redes sociales, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? ¿Ya? Y eso es lo importante. Me decías, hoy somos muy permisivos con nuestros hijos, con tal que nos dejen, les damos el celular. Sí, esa es una de las cuestiones que causan desconexión con los hijos y ya vamos a ver, es una de las situaciones que causan desconexión con los hijos. Ahora vamos a ver qué situaciones causan de desconexión, qué situaciones y qué podemos hacer para dar la vuelta, ¿no es cierto? Pero este preámbulo de la estructura familiar, de la estructura del hogar era importante porque eso nos ayuda a entender un poquito más cómo se desarrollan las cosas. ¿Sí? El hecho de ser justamente permisivos tiene que ver con que no queremos que nuestros hijos sufran lo que nosotros sufrimos, porque a nosotros nos tenían muy así, ¿no? Nos castigaban, nos limitaban muchas cosas porque la forma de cuidarnos era con control,
¿sí? Y eso obviamente les funcionaba a nuestros papás, ¿ya? Pero ahora, mientras más quieres controlar, más rebeldes se te ponen los hijos, en la gran mayoría de los casos. Hay unos que todavía funcionan, pero generalmente mientras más controlas, ellos son más rebeldes, ¿sí? ¿Por qué? Porque por toda esta situación de que hay más información y demás, porque quiera que no, nuestros hijos ahora vinieron con un poco más despiertos que nosotros, en el sentido de que vinieron, no sé, están en otra era, tienen acceso a más información, o sea, es como que automáticamente hubieran venido puestos como que un programa adicional, ¿no? Y aunque parezca absurdo, es un tema que pasa, ¿no? A mí me pasaba cuando mi hijo era pequeño, eh, no sabía leer todavía, pero resulta que mi cuñado decidió comprarle una tablet y le hizo traer una tablet con su nombre y tal, bueno, un iPad, ¿ya? Y para mi hijo el iPad era un juguete, porque estamos hablando que tenía creo que 5 o 6 años, ¿sí? Algo así, sí, 5 años por ahí. Bueno, la cosa es que se bajaba juegos, se ponía a jugar y había juegos en inglés. Me acuerdo que había un juego de un pingüino o algo así. Y había otro de Disney por ahí que eran en inglés y que sacaban cuadros de texto donde indicaban qué podía hacer y daba opciones de derecha, izquierda, así, ¿no? Arriba, abajo. Y él no sabía leer, mucho menos sabía inglés, pero sabía qué botón aplastar. O sea, para los chicos, ese tipo de lenguaje que traen las computadoras era como que muy lógico, muy natural. ¿Ya? Y ese tipo de cosas a nosotros nos cuesta mucho. O sea, hay gente que sí lo hace muy naturalmente, pero a nosotros como tal, en la edad que tenemos o en la generación que somos, nos cuesta, porque nosotros sí vivimos el cambio y la transición de la parte análoga a la digital, ¿no es cierto? O sea, nosotros éramos de los que todavía íbamos a la escuela y el celular no existía. De hecho, yo el primer celular que tuve fue cuando iba a la universidad. O sea, es un cambio brutal. Ahora los chicos, el que no tiene celular, es raro. Es un chico raro, ¿no? Entonces, esas situaciones, esas cuestiones han ido cambiando y lo que antes era extraordinario se ha vuelto normal. Bueno, todo este preámbulo que acabo de explicar o que acabo de comentarles es justamente lo que coadyuva, ¿sí? O empuja a que se generen situaciones de, en las cuales nosotros nos desconectemos con nuestros hijos. Entonces, ¿qué situaciones en la relación con nuestros hijos nos desconectan de ellos y hacen que ellos empiecen a poner barreras y sobre todo en la adolescencia empiecen a no querer hablar con nosotros, a encerrarse en el cuarto, a no ayudar en casa, a contestar mal en muchos casos? Eh, Algunos son hasta medio agresivos, no todo el mundo, pero he visto varias cosas de estas, no he visto un montón de casos. La gran mayoría se encierra en su cuarto, no contestan bien, no les gusta ni siquiera comer con la familia, mucho menos salir al centro comercial. eh, a duras penas saludan, unos algo conversan, otros no cruzan palabra, ¿sí? Y eso viene de una acumulación de situaciones que vienen desde la niñez, porque de los 0 a los 7 años, que es la primera infancia, los chicos están en un estado como de hipnosis, su cerebro es una esponja que absorbe todo, entra todo directo al inconsciente, al subconsciente, entonces es como el disco duro nuestro donde se quedan grabadas las cosas. A raíz de los 7 años ya empieza a desarrollarse más las conexiones cerebrales, neuronales, entre las partes posterior y la delantera del cerebro, la parte racional está aquí en el lóbulo frontal, obviamente los lóbulos laterales y también entre hemisferios, ¿no? Y entonces eso empieza a generar una manera diferente de pensar, empieza a generar más entendimiento por parte de los chicos, pero donde es más acelerado y más abrupto es entre los 10, 11 y 13 años, ¿sí? Donde ellos también algunos crecen de golpe y en esa edad ya están del mismo tamaño que papá o más altos incluso que papá o mamá, ¿ya? Y ellos ya se ven del mismo tamaño y dicen, oye, si yo estoy del mismo tamaño, entonces yo también puedo hacer lo mismo que mi papá, ¿no? Pero obviamente el desarrollo cerebral no es el mismo. Entonces, ahí es donde empiezan a chocarse, ahí es donde ellos empiezan a darse contra la pared, porque además hay una lucha interna muy fuerte por los cambios biológicos que sufren, porque
de ser niño y ser adolescente es una especie de duelo, ¿no? Es como que vas perdiendo algo para ganar otra cosa. Pero al final muchos adolescentes añoran muchas cosas que tenían de chicos y que ya no consiguen de adolescentes, inconscientemente hablando. Entonces, todo este tipo de cuestiones hacen que los chicos empiecen a reaccionar y como ellos son muy emocionales todavía, no te saben decir, oye, es que lo que tú me dices me duele así, es que cuando hablas de esto yo me siento así. No, ellos solamente te dicen, es que tú me haces esto, es que tú me dices esto, es que siempre es lo mismo, solo me obligas, nunca me preguntas, no, no sé qué, a lo mucho. Y obviamente hay problemas y hay broncas y hay peleas, porque justamente son cuestiones que van y vienen, que van y vienen, y que obviamente los chicos no entienden racionalmente exactamente qué es lo que está pasando. Porque pasa una cosa, cuando los chicos crecen y empiezan a hablar, nosotros un poco como que nos relajamos, porque no es lo mismo cuando ellos recién nacen, siempre nos preocupamos de entender qué es lo que les pasa cuando están llorando, qué tipo de llanto es, qué es lo que necesitan, si cambio de pañal, si comida, si tienen sueño, si les duele algo, si quieren que les carguen, no sé, o sea, pueden ser diferentes cosas, ¿no? El tipo de llanto. Entonces, eh, el llanto que ellos tienen, nosotros aprendemos a distinguir, nos abrimos para entender, pero cuando ellos ya empiezan a hablar nuestro lenguaje, ¿sí? Nosotros automáticamente asumimos sin darnos cuenta de que ellos ya pueden entender lo que nosotros les decimos de la manera en la que nosotros pensamos. Y entonces muchas veces nos frustramos muy fácil y empezamos a solo ver errores o nos desesperamos porque ellos no actúan como nosotros queremos que actúen. Y obviamente eso lo hacemos de manera inconsciente porque en algún punto también a nosotros debieron habernos hecho eso. ¿Sí? O sea, normalmente los patrones se repiten. De hecho, hasta los 7 años, ¿sí? Tu vida es una y después, si te das cuenta y empiezas a ver tu vida, tienes varios patrones que se repiten y eso está demostrado eh, científicamente y se lo ve en temas como biodescodificación y neurociencias, ¿no es cierto? Entonces ahí se puede ver. Bueno, ¿qué situaciones son las que causan desconexión con los hijos? Señalar errores solamente, ¿no? Un poco eso como lo que hablábamos al principio de que, esto no sirve, me repites, solo le dices algo, abres la boca cuando hay algo que ves mal en tu hijo. No recoges la ropa, es que eres un vago, porque no haces esto solo, te pasas jugando. O sea, nunca hay oye, lo hiciste bien, oye, qué bien está, oye, me gustó, o me alegro por ti, o cómo te sientes con esto, sino es errores, errores, errores. Que también sale del perfeccionismo y la exigencia desmedida. Es decir, si yo soy perfeccionista, tiendo a querer, tiendo a querer que mi hijo sea perfeccionista y entonces empiezo a ejercer una presión con mi hijo, con mi hija para que ellos sean iguales. Entonces, si no está hecho exacto como quiero, entonces no sirve. Y eso empieza a mermar su autoconfianza, su autoestima. Gerard Torres me dice, ¿qué consejo me das para el agotamiento mental? Me doy cuenta que es más desgastante que cualquier otro trabajo, totalmente. O sea, si tú estás queriendo controlar a tu hijo, es desgastante a morir. Lo que nosotros necesitamos es para que nuestros hijos hagan caso y nos ayuden es primero conectar con ellos y segundo confiar en ellos y empoderarles y enfrentarles a la vida, darles la oportunidad de que ellos desarrollen las cosas, sobre todo darles el permiso de que se equivoquen. Porque por cultura, ojo, por cultura, lo que a nosotros nos pasa, lo que repetimos con nuestros hijos, eh, por cultura tendemos a, a querer controlar, o sea, pensamos que el amor es control, por un lado, y por otro lado, pensamos que nuestro valor como personas está basado en lo que hacemos o en lo que logramos, no en lo que somos como personas. Y entonces, pensamos que tenemos que lograr cosas excepcionales o cosas muy grandes para poder ser valorados y validados como personas, para sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Y eso que les digo es duro, súper duro, porque eh, basamos nuestra autovaloración en el hacer o en el tener, no en el ser. Y esa parte nos mueve el piso y nos saca en determinado momento porque seguimos insistiendo que nuestros hijos logren cosas por el
porque sean alguien, o sea, el típico, tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. Y no es cierto, ya eres alguien, ya tienes nombre, ya existes, ya tienes un valor por existir. Y ¿por qué tienes que hacer un millón de cosas para que todo el mundo esté listo? Lo que tienes que hacerlo por ti, por tu propia satisfacción, por tu propia autoconfianza. Lograr cosas, lo que es exactamente es, te dice que tienes la capacidad de hacer cosas, corrobora tu capacidad de hacer cosas y te alimenta de lograr cosas y de superar problemas y de fortalecer tu autoconfianza y por ende tu autoestima. Eso es hacer y lograr cosas, superar retos. Pero cuando no superas un reto, eso no quiere decir que seas malo, que no sirvas. Eso quiere decir que en algún punto algo no estuvo bien hecho y tienes que mejorar o lo tienes que cambiar. Y ese es el punto, ¿sí? Y muchas veces nos desgastamos porque pensamos que nuestros hijos deben estudiar como nosotros queremos que estudien, deben tener las notas que queremos que tengan. Si no tienen tanto, entonces no vale, no sirve. Todo lo manejamos a través de premios y castigos, que esos son condicionamientos, ¿sí? No hay aprendizaje. Y eso hace que los chicos, en lugar de sentirse en confianza con nosotros, empiecen a alejarse. Entonces, ¿cómo te fue? Bien. Generalmente, no sé si les pasa, pero se vuelven monosílabos los adolescentes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí. No. Más o menos. ¿Qué te parece? Bien. O sea, no te dicen nada más. Entonces, ellos se comunican contigo por monosílabos, ¿sí? Porque si quieren explicarte algo y saben que en su explicación, cuando se equivoquen, les vas a caer encima porque a ti no te parece lo que ellos dicen y es automático, entonces mejor me quedo callado, no les digo nada porque me siento juzgado, me siento rechazada y entonces no voy a hablar con mi papá y mi mamá. Y el momento que tengo un problema, peor, me matan, ¿sí? ¿A quién de ustedes no le pasó que hizo alguna travesura por ahí? Dijo, y mi mamá me va a matar, mi papá me va a matar, ¿sí? El tema es qué prefieres, que tu hijo venga y te diga, papá, mamá, me equivoqué, la regué, hice esta estupidez, la cagué, perdón la expresión en pocas, y aunque sepa que le caigas, o sea, que te puedas enojar, confía en ti de tal manera que sepa que tú le puedes ayudar y que es la única persona en la que realmente puede confiar, o que tenga miedo y busque en otro lado. Entonces, estas cosas hay desconexión. Me dices, pero hay veces que no escuchan por más consejos que les demos. Es que no se trata de que les des consejos, se trata de que tú les escuches. No se trata de que ellos les escuches, se trata de que tú les escuches. Parte de conectar con los hijos es validar sus emociones y sus pensamientos, y para eso necesitamos escucharles. El problema es que no nos enseñaron a escuchar, porque nosotros, nuestros papás, no nos escuchaban. Se me refiere a lo que es ayuda de la casa con los hijos más pequeños, como incentivar la ayuda en tareas. Sí. O sea, sí, Gerard, en realidad es ayudar en la casa con los hijos, es empoderarles, es dejarles que ellos hagan lo que tienen que hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño dices, tiende tu cama, va y tiende la cama, pero tiende mal, o sea, tiende medio arrugada, así, y viene la mamá que es perfeccionista, no le dice nada, le dice, ay, gracias, mijo, pero, o gracias, mija, lo que sea, ya. Viene, destiende la cama y le vuelve a atender, y está hecha una mesa de billar, ¿no es cierto? Entra el niño, entra la niña a su cuarto y ven y dicen, oye, esto no es lo que yo hice. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ay, no, mijita, es que estaba arrugada y yo te volví a tender la cama, qué sé yo. Ya eso es, lo que yo estoy haciendo no vale, no sirve para mi mamá, no tiene un buen significado, ¿sí? No es válido, en pocas, ¿ya? Segunda vez le mandas a, a tender la cama, te tiende la misma historia, vuelves a hacer lo mismo, la tercera ya no te tiende la cama. Y te matas, y pero ¿por qué no tiendes la cama? Entonces, inconscientemente, el tema es, ¿para qué tiendo la cama si lo que yo hago no vale? Lo mismo dicen los adolescentes, eso se repite después, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieres que tus hijos ayuden en casa? Que hagan como ellos puedan, darles tareas que estén acorde a su edad, a su capacidad. Obviamente chequéales, pero déjales que ellos desarrollen y si se mancha, si se ensucia, si riegan, si se rompe o algo, que no se lastimen, obviamente. Eh, eso es importante que ¿cómo es verlo? Entonces, si pasa eso, no pasó nada, listo, se regó,
Oh, ok, ya, ¿qué hay que hacer? Hay que limpiar. Y listo, a ver, toma. Limpias así, tú le revisas y le ayudas. Le dices, ay, no puedes, ¿quieres ayuda? Sí, sí quiero, listo. Entonces ahí tú le ayudas, ¿ya? De esa manera tú le das chance. Hay que entender algo, los chicos, los niños, a partir de los 3 años entienden perfectamente lo que tú les puedes decir, les puedes hacer pensar. No necesitas condicionarles emocionalmente para que hagan las cosas. Y eso es un punto bien importante. Entonces, si quieres que tus hijos, mi querido Gerard, ayude en casa, ¿sí? Eh, y los hijos más pequeños y cómo incentivas la ayuda de las tareas, haz que hagan las tareas, no hagas por ellos, ¿sí? Que ellos se comprometan a hacer. ¿Cuándo tiende la cama? Listo, no tienen el día, bueno, a ver, ¿cuándo vas a tender la cama? No, ya atiendo, listo. ¿Hasta qué hora vas a tender la cama, no? Hasta tal hora, perfecto. Si no tienes hasta tal hora, ¿qué va a pasar? A ver, contigo mismo vamos a poner las consecuencias. Contigo mismo vamos a ver. Y si es que no atiendes la cama, entonces vas a tener las consecuencias. Y de eso no te salva nadie. Las consecuencias no es un castigo, es, ok, no tienes un permiso que acordábamos contigo previamente, o simplemente el juguete con el que querías jugar va a estar guardado una semana, o me explico, o no juegas la Switch o el juego de video, lo que quiera que sea, ¿no es cierto? Obviamente ahí empiezas a negociar con ellos, pero pones las reglas claras antes. Entonces, es que ellos no hacen, ellos saben que tienen una consecuencia. Entonces, ellos mismos afrontan, pues dicen, no, pero es que tú me quitas, no, 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 a ver, quedamos contigo. Si tú haces, tienes el Switch. Si tú no haces, no tienes el Switch, y hago, no. Quedamos en que sigas hasta cierta hora. No lo hiciste, qué pena. ¿Sí? Esto se cumple. Pero no hay humillación, no hay gritos, no hay desgaste, no pierdes energía. Simplemente guerra avisada no mata gente. O sea, parece mentira, pero esa frase funciona re bien con los hijos. ¿Ya? A veces mi adolescente no comparte y solo hace lo que a ella le parece bien. Sí, normalmente, mira, hay una cosa, los adolescentes se rigen por dos cosas. Se rigen por lo que les da valor, o sea, por lo que les da una recompensa y por la aceptación de sus semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que papá y mamá dejaron de ser todo a partir de los 10, 11 años, ¿ya? Ellos necesitan sentirse parte de otros grupos, ¿ya? Y los chicos buscan hacer cosas que les den valor, o sea, ya no es el hecho de que voy a hacer cosas para agradar a papá y a mamá. Eso no quiere decir que se vuelvan rebeldes de por sí. Hay unas cuestiones un poco más profundas, ¿sí? Que vienen desde la niñez y que explican por qué, o sea, cuando falta eso, por qué eligen el rol, los chicos, de ser rebeldes o tienen un rol de que se enferman súper fácil o son también muy brillantes y son perfectos y cuando no son perfectos se frustran un montón, ¿sí? Por un tema de, todo tiene que ver con un tema de aceptación, ¿no? O se sienten necesitados y son personas que les encanta ayudar a otros porque de esa manera ellos se sienten necesitados y queridos, ¿ya? Entonces, a tu hija, ella hace lo que le parece bien porque es lo que le da valor. Entonces, claro, si irme de paseo al centro comercial con mi papá, mi mamá y mi hermano, me toca cuidarle a mi hermano y no me da valor y me están viendo las costuras y tal, entonces no me voy. Pero si es que me voy con ellos a ver una película y me gusta la película, me gusta a todos, entonces sí me voy. Si me dan lo que quiero, sí me voy. Si no me dan lo que quiero, no me voy. Entonces hay un tema de recompensas. Pero cuando tú validas las emociones y los pensamientos de los adolescentes, ellos cambian, porque ellos te aman tanto que no quieren hacerte daño. Para los hijos no importa cuánto te equivoques como papá, ¿sí? Ellos no van a dejar de amarte. La diferencia, el tema es al revés. Para nosotros pasa lo mismo, pero lo importante es que nosotros nos aseguremos de que ellos sepan que eso es así, que no importa cuánto se equivoquen, no les vamos a dejar de amar, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, esto es lo que pasa con los chicos, ¿no es cierto? Con los adolescentes. Entonces, cuando nosotros empezamos a querer controlar, cuando solo les damos consejos, o sea, yo me puedo parar delante tuyo y decirte, oye, te estás equivocando con tu hijo, estás haciendo esto, no sé qué. Si tú no me quieres oír, no me vas a oír. O sea, tan sencillo y simple como eso. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no es cierto? Y los adolescentes son igualitos, igualitos. O sea, si no te quiere oír, no te va a oír. Te va a poner barreras, se va a encerrar, se va a aislar, te va a contar lo mínimo, va a intentar llevar la fiesta en paz, a ratos no, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y eso sucede cuando te desconectas. Lo mismo pasa entre parejas. Es muy fácil desconectarse entre parejas, ¿sí? A muchos les pasa, me ha pasado a mí también, el hecho de que
sientes que estás viviendo con tu esposo, con tu esposa, ¿sí? Y básicamente no tienes nada de pareja, sino que lo único que haces son vivir juntos, son roomies. Comparten gastos, comparten actividades, responsabilidades con los hijos y tal, pero no hay una interacción de pareja como al principio, ¿ya? Y ahí te desconectas y después empiezas a ver las ocho patas del gato y ves todo lo que te molesta de tu pareja. Lo mismo pasa con los adolescentes, hacia los papás en muchos de los casos, ¿no es cierto? Entonces, eso de que los chicos, por ejemplo, ya papá y mamá dejan de ser todo y quieren buscar aceptación de los semejantes, explica también de sus semejantes, de su grupo, explica muy bien también cuando hay chicos que no quieren salir con los papás o si están con los amigos quieren hacerse a un lado y no quieren que los papás les busquen porque quieren sentirse autosuficientes, porque quieren sentirse grandes. Y esa sensación de querer ser grandes hace que fumen vapes, que que empiecen a tomar alcohol, o que aprendan a fumar cigarrillo. Bueno, ahora el vape les ayuda porque ni siquiera huelen. El cigarrillo en nuestra época te dejaba apestando, entonces si te metías a fumar, a aprender a fumar, después estabas ahí moviendo la ropa para que no te agarren que habías fumado, ¿no? Pero en este caso, con los vapes, los chicos no les pasa nada, ¿no? Y de esas historias hay por montones, que encuentran vapes en todas las maletas de todo lado, colegios, academias y todo lo demás. Mm. Y eso es porque los chicos quieren sentirse grandes. Entonces, cuando nosotros entendemos el desarrollo biológico de los chicos, que es una de las causas, lo que ellos han vivido, la nueva estructura que tenemos en familia, que es lo que de familia, que es lo que hablábamos al principio, y, y el patrón repetitivo que nosotros estamos haciendo, entendiendo de que no nacimos sabiendo ser papás, porque otra cosa que pasa es que nos sentimos culpables cuando nos equivocamos con los hijos. Pero hay que entender que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos. Y las herramientas que tenemos es lo que aprendimos cuando éramos chicos. Entonces, eh, ¿cuál es la lógica? Si mi papá, mi mamá hacían esto conmigo y lograron cosas conmigo, y yo soy una buena persona, ¿sí? Entre comillas, ¿ya? Entonces eso tiene que funcionar con mis hijos. El problema es que, como les dije, por estructura familiar, por época, ya no está funcionando. Muchos papás se alan de los pelos porque no logran poder establecer una buena relación con los hijos, ¿ya? Después, cuando ya hablemos de qué es lo que vamos a hacer, de qué se puede hacer para darle la vuelta a la situación y empezar a conectar con los hijos, ahí les voy a comentar también, les voy a comentar algún ejemplo. Hola, Pequitas, me dice la Patricia, un gusto escucharte. ¿Cómo hago si mi hija quiere permiso para salir sola con un amigo? Depende de la edad de tu hija, ¿ya? Pero si ella te está diciendo que quiere salir sola con amigos, porque te tiene confianza. Si te tiene confianza, tienes que confiar en ella. Procura eh, preguntarle de dónde viene, quién es, si le puedes conocer, si te lo puede presentar antes, que sería bueno, a dónde van a ir, ¿me explico? Por último, si tú tienes que llevarle, si es un centro comercial, dile, bueno, tú te quedas, pero te quedas al margen, te quedas lejos, mírale de lejitos, un poco así, pero que no se sienta observada. O sea, es importante validar lo que tu hija siente, porque tú a la edad de tu hija seguramente también quisiste hacer lo mismo y querías sentirte en algún punto también con cierta libertad. Y los chicos necesitan que los papás confiemos en ellos. Y que cuando confiamos en ellos, estamos confiando en lo que nosotros hicimos con ellos, en cómo les educamos, en cómo les formamos. A mí no me gusta hablar de crianza, porque en realidad criar es otro tema. O sea, criar se cría a los animales, no a los humanos. Los humanos tenemos otro tema. Bueno, es una concepción que tengo, pero de todas maneras, a mí no me gusta hablar de crianza, a mí me gusta hablar de formación, de educación, ¿sí? Y básicamente lo que hacemos es formar a los hijos, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa es otra situación que nos desconecta de nuestros hijos? El maltrato y la humillación, o sea, los gritos, tal vez golpes. Ya no hay tanto, pero hoy en día aún hay chicos que son golpeados por papá o por mamá, ¿sí? Cuando le gritas, le humillas, cuando le golpeas, le humillas, cuando le ignoras, le humillas, ¿sí? Cuando no le haces caso y te dedicas solo a trabajar, los chicos también se sienten rechazados, ¿sí? Eso también los desconecta. De hecho, en algún lado también lo vi algo, pero un día
vino mi hijo preguntándome que cuánto costaba, mi esposa estaba trabajando hasta súper tarde una época y cuando mi hijo era chiquito, justo estaba ahorrando monedas y, y un día me pregunta, y le extrañaba a su mamá, un día me pregunta que cuánto cuesta la hora de trabajo de la mamá le digo, no sé, habría que ver cuánto gana y tal. ¿Por qué? Y entonces saca una funda que tenía con monedas del chanchito que estaba ahorrando y me dice, ¿y será que esto le alcanza para una horita para una horita para jugar conmigo? Y claro, él era chiquito y ese rato yo, chuta, se me mojaron los ojos, se me cortó la voz, o sea, me resultó así cuando obviamente le conté a mi esposa, se puso a llorar, ¿no? Y es eso, no es que no les queramos a los hijos, pero a veces estamos tan centrados en cubrirles los temas materiales y en trabajar y tener el dinero para darles una buena calidad de vida a nivel material, que a veces nos olvidamos sin darnos cuenta de la persona, de la parte emocional de los chicos, que es súper importante. Y no es que les hacemos daño, no es que queramos hacerlos daño, pero ellos esperan algo de nosotros y para nosotros es difícil. Además, llegamos cansados después de trabajar. Sí, pasaba que con mi esposa a veces estábamos trabajando todo el día, llegábamos y mi hijo se ponía insoportable porque quería que le hagamos caso. Y al querer que le hagamos caso, obviamente él presionaba y se portaba mal y en lugar de nosotros entenderle, lo que hacíamos era someterle, porque no entendíamos que lo que él quería era otra cosa. Entonces, es importante justamente entender qué es lo que los chicos quieren, ¿no? Por eso eso se llama validar pensamientos, validar emociones, o sea, dar valor, hacer valer, ¿sí? Que valga para nosotros lo que nuestros hijos sienten, lo que nuestros hijos piensan, ¿ya? Es súper importante, porque eso a ellos les va a dar una idea mucho más grande. Además, se vuelven cómplices nuestros. Con lo que hemos logrado, con papás con los que hemos trabajado, eh, lo que hemos hecho es... o lo que ha pasado básicamente es que los chicos que no ayudaban en casa, que o eran muy rebeldes, lograron dar la vuelta porque los papás entendieron el vínculo y el poder que tienen con sus hijos y haciendo lo que hacemos en el trabajo, en mi mentoría, básicamente. eh, lo que hemos logrado, o sea, lo que logramos con ellos es que empiecen a conectar con los hijos, empiecen a sentirse bien, y es automático. Cuando los hijos se sienten amados, validados, queridos, ¿cómo cambian? Es genial porque es un cambio bastante drástico. Y de pronto de lo que no ayudaban, empiezan a ayudar en casa. Cuando le piden algo, te dicen sí, no te quieren fallar, procuran hacerlo lo más rápido. Y si es que no lo hacen rápido, y tú por ahí te ven medio molesto, te piden disculpas y van y hacen. Entonces, deja de ser un condicionamiento y empieza a ser una colaboración, que ellos quieren hacerlo. O sea, tus hijos no te quieren ni tratar mal, ni ponerte mal, ni nada, pero cuando se están portando mal, cuando no te hacen caso, cuando no te cierran la puerta, se encierran en el cuarto, no comen contigo, te contestan mal, no te dicen nada, es porque están llamando tu atención, te están diciendo, oye, hazme caso. O sea, lo que yo siento y pienso es importante para mí, pero no veo que sea importante para ti, sino que ellos no saben, no lo entienden, son tan emocionales todavía que no lo entienden, porque además obviamente los adolescentes son hasta los 19 por de nombre, ¿no? Pero hay chicos que siguen la adolescencia hasta los 20, 21 años sin problema. Entonces, y mientras más control y sobreprotección hay, menos herramientas para enfrentar la vida tienen. Entonces, para que tus hijos puedan ayudar en casa es importante que les des la oportunidad y la opción de que hagan las cosas como ellos pueden hacerlos, como se imaginen. Les ayudas cuando ellos te pidan, no te metes sin que ellos te pidan, ¿sí? Por último, si ves que no pueden, les preguntas, oye, ¿necesitas ayuda? Si te dicen sí, entra. Si te dicen no, hay que se maten, ¿ya? Y de esa manera vas llevándoles de un lado a otro y vas haciendo que ellos entiendan que la equivocación no es un juicio, la equivocación no dice que eres una mala persona, en realidad la equivocación lo que dice es, oye, esto hay que mejorar. ¿Dónde nos equivocamos? Aquí, ya, entonces, ¿qué le cambiamos de esto? Listo, probemos. Nos volvemos a equivocar, ya, esto no falló, pero ¿qué otra cosa falló? Esos son los intentos. Y las personas que tienen éxito en la vida son las que se dan más oportunidades para reintentar hasta que realmente lo logran. Esas son las personas que tienen éxito en la vida, no las que tienen suerte, tienen éxito en la primera o hacen todo perfecto. No hay nadie que haga todo perfecto de buenas a primeras. Y generalmente las personas que hacen las cosas perfecto, rápido y bien son las que llevan años de práctica. ¿Sí? Si quieren un ejemplo simple, vean las personas que trabajan en fábricas.
años de años, no sé, en empaques, en ciertas cosas o en selección. Entonces, ¿y cómo hacen eso, no? ¿Cómo trabajan tan rápido? ¿Cómo trabajan a la velocidad de la máquina? Es por práctica, ¿sí? Y es porque el cerebro aprende por repetición. Y lo mismo nos pasa a todos, en todos los ámbitos de la vida. Y lo mismo nos les pasa a nuestros hijos, ¿ya? ¿Qué otra cosa nos separa o nos conecta a los hijos? No escucharlos y no validar sus emociones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo le damos la vuelta al tema, cómo logramos conectar con nuestros hijos, haciendo las cosas al revés, haciendo lo contrario. En lugar de hablar nosotros, aprendamos a escuchar. Tenemos una boca, dos oídos. Ordenemos menos, escuchemos más. Preguntemos más, ¿sí? Una de las cosas que sucede mucho y que veo mucho con padres con los que hablo, eh, es esto de cuando llegan los chicos en la mañana del colegio, cuando llegas de clases o de trabajar y les ves a tus hijos, es, hola hijo, hola hija, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te fue? Listo. O sea, y eso para nosotros ya es una manera de decir me preocupo por ti, porque no nos enseñaron algo más, ¿ya? Hay papás que piensan que preguntar más o ser más o mostrarse más vulnerables hasta cierto punto es mostrar debilidad. Y eso tampoco es bueno y nada que ver. En realidad, la vulnerabilidad es una fortaleza, chicos. Y con los hijos, una de las cosas que utilizamos justamente es que los padres sean y se vean vulnerables con los hijos, para que los hijos entiendan que los papás no son de hierro. Y como no son de hierro, se parecen a ellos, y como se parecen a ellos, entonces pueden darse el permiso de sentirse de una manera distinta, porque hay muchos ejemplos, he tenido muchos ejemplos, en los cuales el hijo que admira mucho a su papá o la hija que le admira mucho a su mamá, quieren ser exactamente como ellos y les ven como una especie de Iron Man o Mujer Maravilla, ¿me explico? Y entonces ellos empiezan a tomar actitudes, y empiezan a querer deshacerse de las emociones que les ponen mal y entran en conflicto y empiezan a caer en depresión porque no entienden lo que les está pasando. Y claro, como papá o mamá son fuertes, son duros, les ven sufrir y no entienden por qué sufren, si a ellos les funcionó. Claro, les funcionó porque eran otras épocas, les funcionó porque era otra estructura, que es lo que vimos al principio de este live, pero ahora ya no funciona igual. Y ese punto es súper importante tenerlo en cuenta cuando este tipo de cosas pasan. Entonces, eh, una de las cosas que nuestros hijos necesitan es que les escuchemos, que les pongamos atención. A veces, no sé si les ha pasado, pero viene tu adolescente y tú estás ocupado trabajando, ocupada trabajando, concentrado en algo, y empiezan a contarte algo, te sueltan sin preguntarte si puedes oírles, nada, o sea, te sueltan, pum, así como la bomba, ¿ya? Si puedes parar ese rato y escucharles, bien, pero si no puedes, tienes una opción y decirle, mi amor, mi hijo, mi hija, como le trates, eh, sabes que este momento no te estoy poniendo atención, perdóname, estoy concentrado en esto, me das unos minutos, termino, te busco y me cuentas, ¿sí? Si es que están encaprichados, capaz y te dicen no, pero si es que les tratas con ese cariño y les haces entender el tema, te van a decir sí. A mí eso me pasa cada rato con mi hijo. Mi hijo tiene 15 años. Hace ratos yo estoy aquí concentrado y él viene, papi, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, aguántame que no te estoy parando bola, no te estoy haciendo caso. ¿Sí? Así que dame chance, dame chance y termino y te voy a ver al cuarto. Luego me siento con él en la cama y le digo, a ver, ahora, a ver, mijo, ahora sí cuánto. Entonces ahí nos ponemos a conversar, ¿ya? Ese es un punto bien interesante. El otro es preguntarles, ¿sí? Sobre todo preguntarles cómo se sienten. O sea, por ejemplo, hay mamás que sí hacen esto, ¿no? Que les preguntan cuando se levantan, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal dormiste? ¿Descansaste? Parece mentira, pero solo esa preguntita, aunque parezca tonta y muy débil, significa mucho, ¿ya? Yo hubiera querido que mi papá o mi mamá me diga, oye, ¿qué tal dormiste? ¿Descansaste? Me preguntaban eso cuando había tenido alguna situación un poco extrema, había dormido poco, o había llegado muy cansado, o estaba enfermo, ¿ya? Pero, pero así de la cotidianidad, no, ¿sí? Generalmente, los sábados mi papá me prendía la luz y me decía, ya levanta, vago, no sé qué. Yo, pero papá, si es sábado, son 7 de la mañana, ya levántate, me decía, ¿ya? Porque era la manera en la que ellos actuaban, ¿sí?
sea, darte chance era volverte flojo. Y en realidad no es tanto así. Respetar los tiempos de sueño de los hijos es algo que, por ejemplo, yo nunca le hago eso a mi hijo, sino que más bien nosotros le dejamos dormir, ¿sí? Cuando tiene que dormir, porque tanto mi esposa y yo somos partidarios de que tenemos que respetar el sueño del otro. Entonces, si a mí se me acabó el sueño, yo me levanto, me voy a otro lado, me siento a ver tele en otro lado o me voy al estudio a trabajar, ¿ya? Y a veces ni yo le siento a mi mujer o ella no me siente a mí, ¿ya? Si es que ella se levanta y tiene que irse a la oficina y yo me quedé trabajando hasta la madrugada, igual, yo me puedo quedar durmiendo hasta más tarde, ¿no es cierto? Pero es porque siempre respetamos el sueño del otro. Fabiola me dice, anoche mi hijo me conversó de todo lo que sintió de nuestro divorcio y el daño que le provoqué. A 6 años de divorcio no tengo problemas para relacionarme con él. Verás, debes sentirte culpable más aún con lo que te dijo tu hijo, ya, de seguro, ¿sí? Te voy a decir una cosa, sentirnos culpables no nos ayuda. No es fácil quitarse la culpa, obviamente, pero no nos ayuda porque la culpa es una deuda que nunca terminas de pagar. Y cuando la persona que sufrió el daño, entre comillas, que puede ser tu hijo o cualquier otra persona, cuando te sientes culpable, tiene la sartén bajo el mando, o sea, tiene el mango del sartén para manipular. Entonces, lo primero que tienes que entender es que has hecho lo que podías con las herramientas que tenías. Y sí hubo un daño, ¿ya? Ahí es donde muestras tu vulnerabilidad. Ahí es donde dices, oye, puedes hablar con tu hijo y contarle qué fue lo que pasó, cómo se dieron los hechos, cuál era tu real intención. Y por último, si él se siente tocado, pedirle disculpas, porque no tiene nada de malo que le pidas disculpas, aunque tu intención no haya sido lastimarle, porque nunca fue, entiende. Pero sí, normalmente en los divorcios los chicos son los que pagan los platos rotos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo le ayudas a sanar? Sanando tú primero, entendiéndole tú primero. Porque el tema es que si tú tienes culpa, también no estás del todo sana por dentro, ¿ya? Entonces es importante hacer un trabajo de sanar, de entender, porque el divorcio no es de gratis, el divorcio es el resultado de cómo estaban por dentro, tanto tú como tu esposo, el papá de tu hijo, ¿ya? Ahora, escucharle a tu hijo de lo que sintió es perfecto, porque eso genera un canal de comunicación con él, ¿sí? Ahora el tema es que tú le cuentes cómo se dieron las cosas, que él entienda qué fue lo que tú sentías en esos momentos, cuáles eran tus preocupaciones y obviamente que él sepa que tú no quisiste hacerle daño y que obviamente tú dejes clara esa situación y él entienda de que tú no hiciste, o sea, nada es que no pensaste en mí. Sí, mi amor, estaba metido en tantas vainas, estaba metido en este problema, estaba tan dolida que la verdad eso me carcomía la mente y el corazón y sí me descuidé, pero sabes que nunca quise hacer eso, te pido disculpas, ¿ya? Entonces esa vulnerabilidad te va a ayudar. Haz prueba con eso y me cuentes, ¿ya? De todas maneras, siempre es bueno saber un poco más a fondo de dónde vienen las cosas para poder sanar, ¿sí? No sé hasta cuándo tengo que decirle porque su papá le hizo mucho daño. Es que a veces no se trata de decir, también hay que darles chance de que los chicos asimilen las cosas. Hay que darles chance de que ellos también las vayan trabajando, vayan cambiando su forma de pensar. Y te pregunten, a veces te preguntan cosas que parecen tontas, pero es importante darles la importancia que para ellos tienen, porque tienen dudas. Entonces, tanto que decirle muchas cosas, sí, su papá le hizo daño, pero también dejarle en el punto de que mi papá me hizo daño y yo soy solo la víctima de la situación, lo único que le está poniendo es en una situación de pérdida, porque él siempre va a ser el pobrecito, entonces nunca va a hacer nada por cambiar. Y en algún punto, este tipo de situaciones que uno vive en la vida son para crecer. Claro que son durísimas, ¿sí? Pero generalmente te genera un crecimiento. El tema es que si eres, los adolescentes, como son muy emocionales, no lo asimilan así, ellos lo interpretan de otra manera. Y mientras van creciendo, lo van manejando de otra forma. Entonces, si logras tener la conexión con tu hijo de tal forma en la cual él tenga esa confianza y vayas ayudándole a sanar la relación contigo. No sé cómo sea la relación con el papá, no sé si tiene relación con el papá o no. Eh, pero un poco, o sea, si necesitas ayuda y crees que te puedo ayudar, acá en TikTok, en mi bio, puedes entrar al link y ahí tienes un icono de WhatsApp. Puedes darle ahí y automáticamente te sale para que me envíes un mensaje. Envíame un mensaje
podemos establecer una llamada gratuita para saber exactamente, para saber cómo estás, o sea, para entender un poco más del problema y ver cómo te puedo ayudar un poco más así, porque lo que te puedo decir a breves rasgos es que en realidad la relación con el papá es algo que debería sanar el papá. No es tu responsabilidad echarte el muerto al hombro en el sentido de que tienes que quitarle que tu hijo sufra, porque al final tú estás sufriendo más que tu hijo porque ves que él sufre, porque lo amas, ¿no es cierto? Pero si tu hijo ve que sufres, le da más rabia con el papá porque no solo está sufriendo él, sino está sufriendo mi mamá. Estaba en un programa de acompañamiento del Estado por vulneración. Ya, perfecto. De todas maneras, igual si quieres conversar conmigo, estoy a la orden. eh, para entender un poco qué es lo que está pasando, incluso qué es lo que estás haciendo en ese programa de acompañamiento y no sé, ver si es que hay algo que te pueda ayudar a sanar con tu hijo un poco más a fondo, porque no es muy fácil, la verdad. O sea, la situación, los chicos que pierden el vínculo, sobre todo con papá o con mamá cuando hay divorcio, es un poco fuerte el tema. Mm. Es un poco fuerte el tema. Entonces, todo depende sobre todo de la actitud de papá y mamá. También depende de la edad en la que esté tu hijo, de qué te diga. O sea, hay que hacer un análisis más profundo para poder decir a ciencia cierta y con exactitud qué puedes hacer. Pero de todas maneras, eh, ahorita el tema es acompañarle y entender lo que él siente. Es lo mejor que puedes hacer con tu hijo. ¿Sí? Y no minimizar sus emociones, sino tampoco agrandarlas, sino entenderlas dentro de lo que es, de hacerle ver que hay una ganancia, ¿no? Que es lo que, eh, si tu papá estaría, ¿qué es lo que no harías que estás haciendo ahora, por ejemplo? ¿Sí? Porque siempre hay una recompensa de las cuestiones negativas, siempre ganas algo, ¿sí? Si tu papá fue, ¿cómo es? No te enseñó ciertas cosas o fue muy duro contigo, en algún punto tú aprendiste que eso tiene que, aprendiste que esa dureza tiene que ver con el hecho de enfrentar cosas en la vida, por ejemplo. Y sí, aunque haya sido un trauma y tal, cuando lo entiendes te das cuenta de que hay cosas que aprendiste de ahí, ¿sí? Gerard me dice, mi ex esposa, nos separamos y acordamos estar una semana conmigo y una con ella, ellos en casa fija. Eh, ya, perfecto. El tema es cómo se sienten ustedes con esa decisión y cómo se sienten sus chicos. ¿Están todos conformes y todos se llevan bien y hay armonía y paz? Es lo mejor, porque en realidad en donde se desarrollan bien los chicos es en la paz y armonía del hogar, nada más. O sea, mientras haya paz, las cosas caminen, mientras haya armonía, mientras haya amor. Donde hay conflictos, donde hay demasiado conflictos, donde el asunto camina. Pero obviamente, ojo, no confundamos el hecho de que procuremos tener paz en la casa con querer evitar que nuestros hijos sufran cosas afuera. Nuestros hijos tienen que enfrentar la vida y los papás estamos para incomodarles, ojo, ¿no? Eso también es otro tema, ¿sí? Pero hay un montón de conceptos que se tergiversan por temas incluso culturales. Entonces, ese es un tema que hay que como que ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? Porque solemos pensar que es lo uno o lo otro, no. Hay un poquito de aquí y un poquito de allá. Entonces, hasta cierto punto, tener claro eso ayuda un montón a manejar mejor las cosas con los hijos, ¿no es cierto? Entonces, el tema es cómo te sientes tú, cómo se sienten los hijos con este tipo de decisiones, ¿sí? Cuando acuerdan, cuando tienen acuerdos y cuando realmente las cosas funcionan, creo que es la mejor manera de hacerlo, la verdad. Porque si una relación de pareja no funciona, los hijos no tienen por qué pagar los platos rotos. Si es que puedes llevarte bien, es mejor. Fabiola, es difícil cuando el papá te violenta con manipulación, te denuncia. Sí, es difícil. O sea, debe estar viviendo una situación complicada, la verdad. Ujú. Eh, ¿Cómo incomodar a los hijos? Simple. ¿Tendiste tu cama? No. Listo, debes tender tu cama, debes ayudar. Eh, Mamá, no tengo la camisa para la fiesta. ¿Pusiste en la ropa sucia? No. Entonces, no me diste para lavar, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer milagros. Soluciona, ¿sí? Eso es incomodar a los hijos, ¿ya? Que hagan las cosas y no hacer las cosas por ellos. ¿Qué obligaciones tienen en casa? ¿Sí? A veces enfrentarles de cierto tipo de cuestiones, sacarles de la zona de confort. Eso es incomodar. Pero obviamente dentro de sus capacidades. O sea, por ejemplo, a un niño pequeño, ¿cómo le incomodas? No puedes... una de las cuestiones que les incomoda a los chicos es el tema de la comida muchas veces.
Pero ¿cuál es nuestra preocupación? Es que ellos coman y algunos papás lo que hacen es les ponen el teléfono o la tablet para que estén, porque sin eso no comen. Entonces están tan distraídos los chicos que abren la boca y ni siquiera saben lo que comen, ¿no es cierto? Y después se vuelven dependientes de eso para que coman. Y si es que no hay eso, los chicos no comen. ¿Y quiénes sufren? Los papás, ¿sí? Y empieza una guerra de que, pero come, pero no sé qué, no, pero no quiero comer, y da, da, da. Y ahí empiezan las broncas, ¿no? Y se vuelve un tema desgastante y molestoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo incomodas a los hijos? Ok, no comes ahora la comida, no hay problema. Esa comida comes en la noche. No, es que no me gusta, qué pena. Es lo que hay para comer. No, es que no sé qué, mañana, listo, pones en el refrigerador, mañana, esta es tu comida, la misma. No, es que mientras esto no te termines, no hay otra comida. Que quiero cereal, no, no, esta es la comida. ¿Ya? No le estás pegando, no le estás hablando, no le estás gritando, no le estás poniendo contra la pared, no le estás humillando, le estás poniendo reglas claras. Entonces, cuando tus hijos saben dónde pisan contigo, son personas seguras. Cuando tú les preguntas qué es lo que sienten sobre diferentes cuestiones, se vuelven personas seguras porque le estás enseñando sin darte cuenta a que ellos escuchen primero ellos mismos antes de tomar decisiones. Cuando tú negocias con ellos, les enseñas a ver qué es lo que les conviene y qué es lo que no. Por eso cuando ellos salen después a la vida afuera, ¿sí? Aprenden a negociar y saben que les conviene y que no. Les estás dando herramientas, les estás dando estrategias. Entonces, por ejemplo, el premio y el castigo es condicionamiento y el condicionamiento es por miedo. Punto. No es convicción, no es amor. ¿Sí? No es cuando les incomodamos a los hijos, les incomodamos así. Nada que tienes, que no me quiero bañar. Bueno, si no quieres, no te bañes, ¿sí? Pero debe haber una regla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla si no te bañes? ¿No es cierto? A ratos podrá ser flexible, obvio, puede ser flexible, ¿sí? Pero el hecho de que seas flexible no quiere decir que eso va a cambiar siempre. No tiene por qué ser así. O sea, las reglas, cuando tienes reglas claras, el tema camina, ¿no? Entonces, que si tienen que dar de comer al perrito, al gatito, tienen que dar de comer. Y de eso no les salva a nadie, ¿sí? Que algún rato que están enfermos, que no pueden o que se fueron a la casa de los primos a dormir, ok, ¿sí? Tú te haces cargo, no pasa nada. Pero cuando están en casa tienen que hacer. ¿Qué hago con mi hijo? Mi hijo tiene, aquí tenemos una perrita, mi hijo tiene que darle a comer, tiene que ponerle agua y tiene que limpiar el jardín. Siempre. Entonces, que yo le diga, mi hijo, recoge el campo minado de la perra, le digo. Bueno, entonces sí, ya voy, papi, ya no sé qué. Entonces ya recogiste, listo. Eh, Anda, revisa tal cosa. Entonces le enseñé, enséñale cosas nuevas. Entonces yo le enseñé, por ejemplo, a revisar el aceite, el agua, los líquidos, los fluidos de los carros para que él sepa medir y sepa qué hacer. Entonces yo ya no tengo que hacerme cargo de eso, se hace cargo él cuando yo le pido. Entonces yo no tengo que estar encima de él y yo tengo confianza en que haga las cosas. Lo que hago es le pregunto, ¿cerraste bien las tapas? ¿Revisaste todo bien? Cuando está seguro me dice sí. Cuando no está seguro me dice, voy a revisar. Ok, anda y revisa. Entonces de esa manera tú logras que tus hijos colaboren contigo y sin broncas, sin desgastarte. Y les incomoda, sí, tienes que incomodarles, tienen que estudiar, tienen que hacer cosas que no les gusten. Claro, porque no todo te gusta. O sea, si a ti te gusta una profesión, perfecto, pero siempre va a haber algo de la profesión que no te guste. Y tienes que hacer. Entonces, digamos, eres arquitecto, te encanta estar en la obra construyendo casas, ¿no es cierto? Pero tienes que hacer los planos y no te gusta dibujar los planos. O disfrutas los planos, pero tienes que hacer las planillas de gastos y los números. Y eso detestas hacer, ¿ya? Pero te toca, o sea, aunque tengas a alguien que lo haga, tienes que revisar, porque si no revisas puede haber algún problema. Y esa es la parte del trabajo que no te gusta hacer, pero la tienes que hacer. Tienes que incomodarte. Entonces, ese es el punto. Cuando necesitas hacer deporte, cuando vas a un entrenamiento, tienes que incomodarte. No todo lo que haces en un entrenamiento, o sea, juegas fútbol, juegas tenis, te encanta estar con la pelota, pero hay una parte del entrenamiento que es físico y es con pesas y es otro tipo de ejercicios, son otro tipo de cosas que te van a ayudar, pero tienes que hacer porque eso va a sumar al resultado. Entonces, eso es incomodar a los hijos, básicamente. ¿Sí? Espero haber dejado claro la pregunta, ya. Si tienen más preguntas, sigan comentando. En Facebook no me han puesto nada, pero aquí en TikTok estamos conversando chévere. Ok, bueno, ¿qué hacer para darle la vuelta? Primero,
Cuando tú te conectas contigo mismo es mucho más fácil conectarte con tus hijos. Entonces, ¿qué hacer? Empezar a observar tus emociones, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Tenemos la capacidad de observar lo que sentimos. No sé si les ha pasado que por ahí ustedes se sienten medio mal y se preguntan, oye, ¿por qué me estoy sintiendo así? No sé si alguna vez les ha pasado. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y a veces es como que te sientes mal y estás con una ansiedad y no sabes ni siquiera por qué. Y te preguntas, a ver, ¿y por qué me estoy sintiendo así? ¿De dónde sale esto? ¿Ya? Y entonces empiezas a buscar. Es porque quieres observar la emoción. Tienes una emoción que le estás observando, tienes un sentimiento que estás observando y no sabes de dónde viene. ¿Sí? Y después empiezas a ver las posibles cosas. Ah, no, es que ya se acerca la fecha, no sé qué. Ah, no, es que eh, tengo que presentar un informe y está complicadísimo. Entonces esas cosas te pasan. Lo mismo nos pasa a los hijos antes de exámenes y todo. O sea, todas estas cuestiones y responsabilidades que nos generan estrés muchas veces nos sacan cosas que ni siquiera sabemos de dónde vienen. O a veces tenemos cosas guardadas de cuando somos chicos que nos duelen y que no hemos sanado y hacen que de pronto nos pongamos mal o pasa alguna cosa muy, aunque parezca tonta y detonan esa emoción, ¿no? Es como que te aplastan un botoncito rojo donde, ¡pum!, sale todo el tema y te sientes mal, ¿no? De la misma manera funciona cuando te sientes bien, cuando, no sé, pasas de un centro comercial y hueles a una persona que pasa con un perfume que no habías olido hace años, pero que te gustaba, ¿ya? Y que te hace acordar de una época. Y entonces tu cerebro aprende justamente por los sentidos, pero también aprende por lo que piensas y sientes. Y entonces de eso automáticamente te transportas, te lleva a ese lado y lo vuelves a vivir. Por eso es que recordás volver a vivir, ¿no es cierto? Entonces, observar emociones y pensamientos es súper útil porque empiezas a entenderte. Y cuando te entiendes, tú es mucho más fácil entender a tus hijos, porque cuando cambia tu interior, cambia tu entorno. ¿Ya? Esa es una parte bien importante, empezar por uno mismo. Dos, quitarse la culpa, chicos. Eso es primordial. Entender que no nacimos sabiendo ser papás y que las equivocaciones no son de mala fe y que hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos es algo que nos va a ayudar a liberarnos de esa culpa, ¿sí? Y a poder trabajar desde otro punto de vista, porque no es lo mismo tomar decisiones desde me siento culpable y necesito compensarle a mi hijo por algún error que yo tuve, a decir, ok, esto es lo que pude hacer, ¿sí? Pero no por eso tengo que cumplir el capricho a mi hijo, que es hacerle más daño. En tal caso voy, hablo con él, hago con ella, le pido disculpas, conversamos, negociamos, hago que me entienda, me muestro vulnerable, etcétera, y salimos adelante, ¿no es cierto? Entonces, quitarse la culpa, verse primero a uno mismo, quitarse la culpa, ¿sí? Tercero, ordena menos y escucha más. El hecho de ordena menos tiene que ver con el hecho de deja de intentar imponer tu criterio. Nos pasa a todos los seres humanos que cuando estamos escuchando a alguien hablar y tenemos algo que decir, estamos solo, a un momento dejamos de escuchar todo o escuchamos a medias y estamos solo pensando en lo que queremos decir. Y podemos llegar hasta interrumpir a la otra persona eh, o estamos en eso y no logramos entender todo el contexto. Y aprender a escuchar es una habilidad que sirve no solo con los hijos, en los negocios y todo, pero escuchar un poco más, escucharles a los hijos, entenderles es importante y sobre todo preguntarles. Para poderles preguntar bien, hay que escucharles más. Entonces, ordenar menos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos a los hijos chiquitos, hasta los 9 años, 10 años, les ordenamos, nosotros dirigimos las vidas de ellos, ¿no? De hecho, por eso mi libro se llama Padres, Mentores o Directores de sus hijos. Nosotros dirigimos la vida de nuestros hijos cuando son todavía pequeños, cuando todavía tienen hasta los 9, 10 años. ¿Por qué? Decidimos qué comen, cómo se visten, cómo se peinan, cómo combinan la ropa, a dónde se van, a dónde no, ¿ya? Y ellos generalmente acatan, ahí pasan un poco de berrinche, pero por ahí le movemos, ¿ya? Pero cuando pasan a los 11 años, 12 años, ya no quieren hacer eso. Y nos empieza a chocar porque nosotros dijimos, oye, ¿a qué rato pasó esto? ¿A qué rato mi hijo o mi hija decidieron volverse autónomos hasta cierto punto? ¿Hasta qué rato decidieron ellos querer hacer sus propias cosas o manejarse solos? Y bajo ese punto de vista, claro, nosotros nos empezamos a sentir como que frustrados porque sentimos que ya no nos dan la importancia, que ya no somos importantes para ellos. Hay papás que se vuelven víctimas de la situación, no todos, pero hay muchos que sí. De hecho, he visto varios casos. Y eh,
Y eso hace que en lugar de tener una visión de cómo formar a los hijos en base a lo que ellos necesitan, nos fijamos solo en lo que nosotros queremos. Entonces, intentar, o sea, escuchar, intentar no imponer nuestro criterio es bien importante porque eso infunde automáticamente e inconscientemente respeto a nuestros hijos, ellos se sienten respetados, se sienten entendidos, se sienten amados, se sienten aceptados, se sienten importantes, se sienten significativos. Y aunque digan algo que parezca una locura y aunque termines riéndote y le digas, no, no es así, ves así, le estás escuchando, ¿ya? Y obviamente no tiene que ser perfecto, no es que tienes que andar cogiendo las cosas con pinzas, ¿no? O sea, el tema tiene que ser natural, ¿sí? Muy natural. Y, y el punto va por ahí, es decir, ¿qué tan dispuesto estás a escuchar? Cuando un hijo te reclama, no lo tomes a personal, porque no te está diciendo que tú eres el culpable, te está diciendo lo que él puede decirte como él sabe y siente que te lo debe decir, pero no necesariamente quiere lastimarte. Sería genial que te diga, cuando tú dices esto, yo me siento así y de esa manera no te ataca, pero lo que sea es que tú me haces sentir, no sé qué, es que tú siempre haces esto y no sé qué. Y nosotros a los hijos también decimos, siempre es lo mismo, solo te pasas jugando, nunca haces lo que te pido, cuando te estoy diciendo que vengas acá no sé qué, porque no te sientas en la mesa, ¿ya? Y entonces, papá, dame permiso para no sé qué, no, no te vas, ¿sí? Y empieza la bronca de, ¿por qué no te vas? ¿Sí? ¿Por qué no me dejas ir? ¿Ya? Y nunca le decimos, oye, ¿por qué me muero del miedo? ¿Sí? O alguien de ustedes si les ha dicho por qué me muero del miedo a sus hijos, no, no te dejo salir, ¿no? Porque justo el tema es, me muero del miedo, ¿sí? ¿Y qué tal si en lugar de morirte del miedo, de que te pase algo, ¿ya? ¿Y qué tal si en lugar de morirte del miedo, le enseñas a tu hijo cómo defenderse? O a tu hija cómo defenderse. Y generas confianza, ¿sí? O sea, ese es el punto, porque los hijos tienen que enfrentar la vida. Enfrentar la vida es hacer cosas que te incomoden. Enfrentar la vida es que a veces la vida no te da segundas oportunidades. Tan simple como esto, ¿no? Y es lo que decía, que es justamente el hecho de evitar humillar. Si tú no pagas la luz, ¿qué pasa? La empresa eléctrica manda a una persona y te corta la luz. Y lo único que tienes que hacer es ir, pagar y esperar a que te reconecte. Punto. ¿No es cierto? No hay nadie que venga a decirte, es que usted es un irresponsable, no ha pagado, verá, le voy a dar un mesito más pero ir a pagar, no será malito, no, no te dicen eso, o te dicen, usted es un irresponsable, no, nadie te dice nada de eso. Simplemente van, mandan a cortar, y si no pagas, no hay luz, chao, ¿no es cierto? Lo mismo con internet, lo mismo con el agua y tal. La vida es así. Tú haces esto de esta manera, estos son los resultados. Haces esto de esta otra manera, estos son los resultados. Tú eliges. Con tus hijos es lo mismo, ¿sí? Ok, si no hay esto y esto y esto, quedamos de acuerdo en que, a ver, vas a hacer esto y esto, esto. Si no haces esto, ¿cuál va a ser el castigo? O cuál va a ser más que el castigo, cuál va a ser la consecuencia, ¿sí? No me mandas a la fiesta, perfecto, tú lo dijiste, no te mando a la fiesta, ¿sí? Se olvidan, se descuidan, bueno, me voy a la fiesta, no sé qué, no, no te vas, ¿por qué? Porque quedamos en esto. Hiciste, hiciste, no, pero es que ya hago, no, no te vas, ¿por qué? Porque no te vas. Y entonces a la primera que le cumplas, a la segunda ya no se va a dejar caer, ¿sí? Eso es incomodar a los hijos, nuevamente, ¿no? Y justamente entender y hablar con ellos y que ellos mismos se pongan las consecuencias, ese también es un buen punto, ¿sí? Haz esto, ya voy a hacer, ya, ¿cuándo vas a hacer tal día? Y si no haces hasta ese día, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? A ver, dime vos qué quieres. Claro, y a veces se ponen algo suavito y dices, no, 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 no. Tiene que ser algo que te duela, pues, para que te acuerdes, ¿no es cierto? Entonces ellos mismos terminan poniéndose, y a veces ellos son exagerados. Por hacerte caso a ti, por quererte agradar, también se vuelven exagerados. Entonces tú le puedes decir, ok, listo, si eso es lo que quieres, si ves que es muy fuerte, dile, a ver, ya, eso está muy fuerte, hagamos algo. ¿Te parece si mediamos esto? Listo, pero siempre preguntamos. Siempre pregunta. Tu hijo te va a dar respuestas que ni siquiera te esperas. Siempre pregunta. Cuando hay algún problema, llega el mail del colegio de tu hijo, no sé qué, no sé cuánto, en lugar de decirle, oye, pero es que tu profesor y no sé qué.
¿qué pasó aquí? Oye, cuéntame. A ver, pero dime la verdad, porque si no, si es que hay algo que aquí de lo que me están diciendo no es cierto, tengo que saber cómo defenderte. Dime la verdad, ¿ya? Y de esa manera generas confianza. Cuando le das la oportunidad a tu hijo de explicar, si a ti, por ejemplo, te acusan de algo, lo mínimo que esperas es que te den la oportunidad de explicar. Y eso muchas veces no hacemos con los hijos. No le damos el chance de decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué actuaste así? ¿Qué te motivó a actuar así? ¿Qué sentiste con esto? ¿Qué sentirías si estarías en el lado contrario? ¿Sí? ¿Cómo le haces reflexionar? Porque los chicos son perfectamente capaces de reflexionar. ¿Sí? El otro día estaba con mi sobrino de 5 años, creo que fue al otro día, 1 de enero, fuimos a almorzar donde mis suegros. Ya, pilísimas, súper pilas, súper inteligente. Pero, claro, los chicos de ahora son bastante mimados. Y él es de los que les gusta poner reglas. Entonces viene y dice, yo voy a poner una regla, ¿ok? Entonces estábamos tomando vino y dice, todos ustedes toman vino. Le digo, ¿y tú vas a tomar vino? Y me dice, no. Y le digo, ¿y por qué no vas a tomar vino? Me dice, porque yo soy niño. Le digo, ah, de acuerdo. Y entonces, ¿por qué nos quieres poner la regla a todos de que tomemos vino y que yo sirva vino a todos? Aquí toma vino el que quiere, no tiene por qué tomar el que no quiere, ¿no es cierto? Entonces me dice, no, pero es que yo pongo la regla, ¿ok? Le digo, hagamos una cosa, porque la regla es para todos. Si todos aceptan la regla, tú también tienes que tomar vino. No, es que yo soy niño, le digo, entonces, no tenemos por qué poner la regla. Le digo, entonces hagamos una cosa. ¿A ti te gusta, no sé, una bebida, una ensalada, algo así que estaba ahí? Le digo, ¿a ti te gusta? Y me dice, no. Le digo, y hagamos una cosa. Entonces, si tú vas a poner la regla del vino, ¿sí? Tú tienes que comer esta ensalada, ¿ya? Porque como eres niño no puedes, entonces, dentro de la regla yo también voy a poner la regla de que tú tienes ensalada. No, es que yo no quiero. Ah, tú no quieres, ¿no es cierto? Ya. ¿Y yo puedo obligarte o no puedo obligarte a que hagas eso? Me dice, no. Ah, me parece perfecto, le digo, pero yo te estoy poniendo una regla. Y me dice, no, le digo, entonces, ¿por qué tú sí quieres ponernos la regla a los demás? Y tú hacer solo lo que tú quieres y que el resto haga lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, claro, le digo, a ver, cuéntame qué pasa. Entonces, claro, como es súper pilas, no me decía nada, ¿ya? Entonces me dice, tío, ¿me regalas, creo que un poco de Coca-Cola? Creo que estaba ahí en la mesa. Y claro, procuran no darles gaseosas a los chicos, ¿no? Pero como era un día de esos de fiesta, él quería, ¿no? Entonces le digo, pero es que los niños tampoco deben tomar Coca-Cola, esa es la regla, ¿sí? Él me dice, no, pero yo quiero, le digo, sí, pero es la regla. O sea, tú pones reglas de que tomen todos vino, aunque no quieran. Tú quieres poner la regla, tú quieres saltarte la regla de que comas de ensalada y ahora quieres saltarte la regla de que tomes Coca-Cola, de tomar Coca-Cola, ¿no es cierto? Le digo, entonces, a ver, dime, ¿en realidad crees que debes poner la regla o crees que debes dejar que el que quiera tome vino? Entonces me quedaba viendo, le digo, dime, ¿me regalas Coca-Cola? Le digo, no hay Coca-Cola mientras no me contestes. Contesta. Entonces me dice, ok, no vamos a poner la regla. Tiene razón, tío. Ahora, entonces le digo, ¿ahora sí quieres Coca-Cola? Sí. Le digo, pero la regla no ha cambiado y me queda viendo de lado, ¿no? Entonces ya me reí y ya le di la Coca-Cola. Pero el tema es que los chicos tienen esa capacidad de entender. El tema es que nosotros tenemos que ponernos en el nivel de ellos para poder hablar. Y eso es lo que nos cuesta porque no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Pero no es muy difícil si es que aprendemos a escucharlos. En el colegio los profesores se quejan de que es muy distraído y distrae a sus compañeros. Ah, de esos casos tengo un montón. Eh, Tienes que preguntarle a tu hija qué es lo que pasa, porque seguramente no debe ser con todos los profesores, no debe ser en todas las materias. Lo más común es que en unas sí y otras no, y generalmente los que se quejan son los profesores que no saben manejar la situación. Entonces tampoco es un tema siempre solo de tu hijo, a veces también es un tema de los profesores. Entonces darle todo el crédito al colegio, siempre hay que ir medio pisando, como escogiendo con pinzas. El colegio tiene una parte de razón, pero tu hija debe tener también alguna parte de razón. Entonces es importante
es como hacen los jueces, oír de ambos lados, ¿no? A ver, y los jurados, oír de ambos lados, a ver qué decisiones toman, ¿sí? Entonces, en lo que se quejan los profesores, pregúntale a tu hija, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me están diciendo esto? ¿Qué crees que está pasando? Cuéntame qué te dicen, cómo te estás sintiendo, cómo te tratan, ¿ya? Pero dime la verdad, porque si es que yo tengo algo que defenderte, yo necesito saber la verdad para poder defenderte y me cuentas todo, para yo poder ir a hablar y poder defenderte y decir, no, no solamente mi hija, sino que usted no sabe cómo manejar las cosas. Sí, de esos casos me caen por montones, hombre, te digo. Y generalmente es así. La mayoría de casos pasa que a veces los colegios piden análisis ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero es una prueba. Y resulta que los chicos van bien y tienen problemas en dos materias porque no se llevan bien con los profesores o porque no les gustan o les cuesta mucho. Y les ponen, tiene déficit de atención. Le digo, y en el resto de materias que no tiene déficit de atención, o sea que es selectiva la vaina, ¿o qué? Entonces, eh, también hay que tener cuidado con ese tema de los diagnósticos. Los diagnósticos también son como etiquetas, ¿no? Y a veces nos descuidamos detrás de esas etiquetas para no hacer algo. Y a veces los chicos terminamos haciéndoles un daño poniéndoles esas etiquetas en lugar de ayudarles a que ellos superen eso, porque muchas de las cuestiones psicológicas, como el trastorno de déficit de atención y cosas así, son condiciones mentales a nivel conductual que, que con un buen tratamiento, o sea, con un buen trabajo, ¿sí? Se pueden mejorar y se pueden prácticamente eh, eliminar, ¿sí? Entonces, lo fácil es decir, ay, no, es que yo tengo trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y entonces me escudo en eso y no hago nada por cambiar. Pero eres suficientemente inteligente para dar la vuelta porque tu cerebro es bastante poderoso. Así que es eso. Y se ha salido muy bajo en los cursos en general y todos los profesores dicen que es por floja y no por falta de inteligencia, claro. Pero si lo está haciendo claro, pero no por falta de capacidad, claro. No es que los chicos son súper inteligentes, pero el tema es que, ¿qué tan importante para ti es como mamá el rendimiento en la escuela? Si es que para ti es muy importante el rendimiento en la escuela como mamá, y eso se lo recalcas todo el tiempo, y luchas con eso, y sufres con eso, y tu hija está buscando atención, entonces te está dando donde más te duele. Entonces, ojo, no tienen, los hijos no tienen o sea, se me fue la frase. Bueno, un poco es lo que le digo a mi hijo. Para mí, una nota no te define, no define tu ser, ¿sí? O sea, si tú te portas vago por irresponsable, obviamente estás en problemas, porque el que va a tener que reponer eso, el que va a tener que arreglar eso eres tú, no yo. Yo ya estudié, yo ya sufrí, yo ya viví, yo ya me porté vago cuando tuve que portarme vago y me porté responsable cuando tuve que hacerlo. Eso yo ya hice, ya mi parte me tocó, ahora te toca a ti, es tu responsabilidad, ¿cierto? Entonces el tema es, si tú eres responsable, ¿qué tan responsable eres, no? Porque mi hijo es de los que se concentra, y cuando termina algo empieza a ver dónde pone las manos. Es como que le agarra ansiedad, ¿sí? Y justo algún rato hablábamos con la psicóloga y me decía, sí, es como un poco de ansiedad y esto y no sé qué, y entonces me dijo, puede ser algo de esto y tal, ¿sí? Pero de todas maneras, nunca nos quedamos en ese diagnóstico, sino que empezamos a trabajar en eso de manera distinta. Entonces, ¿qué hicimos? Pues le dimos una pelotita para que esté moviendo mientras está esperando, porque ya acaba de hacer algo y ya no tienen que concentrarse y entonces empieza a buscar dónde poner las manos. Entonces es como que, a ver, empieza a coger esto y sé consciente de lo que estás haciendo. Y así se les va quitando. Entonces puedes hacer trabajos a nivel psicológico para poder ir cambiando esas situaciones. Entonces en este caso sería bueno revisar contigo qué es lo que le está pasando a tu hija contigo, es decir, qué tan, qué tan importante para ti es el tema de notas y tal, por qué tu hija se está volviendo floja. O sea, las notas, la falta de rendimiento generalmente es un resultado de cómo los chicos están por dentro, ¿sí?
y puede tener que ver con autovaloración, o sea, falta de autoconfianza, temas de autoestima, puede tener que ver con llamar la atención, con querer llamar la atención de alguien, generalmente de papá o de mamá, por alguna carencia. Porque sí, siempre va a haber alguna materia que les cueste más o que les cueste menos hacer o lograr. Y obviamente eso eh, requiere un poquito más de esfuerzo de parte de ellos para poder salir adelante, pero generalmente las cosas que les gusta son buenos. Y si tienen un buen profesor, tienen un buen ambiente, van a rendir, ¿sí? Si es que depende del colegio. Si es que depende de las cuestiones en casa, y pasa lo mismo en casa y en el colegio, hay que ver qué está pasando en casa y seguramente hay patrones que se repiten en el colegio que detonan esa situación, ¿sí? Eso es bien importante tenerlo claro. Los chicos son súper inteligentes y debemos aprovechar esa inteligencia para que ellos se comprometan. Listo, ¿qué más hacer para conectar con los hijos? Am, Básicamente esas tres cosas que hablamos, que es lo más importante, que es, para hacer un resumen, no sentirte culpable, ¿sí? O sea, entender que haces lo que puedes con las herramientas que tienes. Dos, observarte a ti mismo observarte a ti mismo en tus sentimientos, en tus emociones y en tus pensamientos, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué me digo a mí mismo, cómo me trato, cuál es mi diálogo interno, qué me digo cuando me equivoco, cómo me trato, ¿sí? De ahí validar sus emociones, sus pensamientos, preguntar, no intentar imponer tu criterio, no juzgar, sino más bien escuchar, ¿sí? Escuchar, procurar entender, preocuparse por lo que tus hijos sienten. Um, y la última y la más importante es asegúrate de que tus hijos sepan que los amas a pesar de sus errores. Que no importa cuánto se equivoquen, tú no vas a dejar de amarles. Pero eso recálcales y asegúrate de que ellos lo sepan. No solo de boca, sino como lo transmites también con actitudes. Porque eso es bien importante, eso les da muchísima seguridad. No importa, o sea, si cometiste un error y te llevaron a la cárcel, yo te voy a ir a ver en la cárcel. Yo voy a estar pendiente de ti, voy a ayudarte con el proceso, etcétera, 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 listo. No importa, si te hayas equivocado, vas a tener que pagar el precio, pero yo no voy a dejar de amarte por eso. No sé, si decides hacer cualquier otra cosa, no voy a dejar de amarte por eso. O sea, es decir, no importa qué error cometas, no te voy a dejar de amar, no vas a dejar de ser mi hijo, no vas a dejar de ser mi hija, y no voy a dejar de amarte, ¿sí? Eso les da mucha seguridad, por un lado. Y por otro lado, también tener claro que como papás tenemos un poder muy grande por el vínculo que tenemos, ¿sí? Justo en el chat, en el grupo de WhatsApp, les puse el día de ayer un video donde el chico dice que prácticamente su trabajo, o él se dedicó a hacer cosas para quedar bien con sus papás, para hacerles quedar bien a sus padres. Que para él uno de sus cumplidos más grandes es cuando viene el papá o viene mamá y dice, me encontré con tal o con tal, y me dicen que qué gran hijo tienes, ¿sí? Entonces, obviamente, llevado al extremo eso, siendo eso lo único importante para el hijo, obviamente es perjudicial para él, ¿no? Porque es fijarse en cosas para dar gusto a papá y a mamá, y en realidad lo que los hijos tienen que hacer es hacerse cargo de su propia vida y hacerlo con amor, y obviamente lo que hagan para ellos bien va a ser una satisfacción para papá y mamá. Pero nosotros como papás, como padres o como madres, no queremos que nuestros hijos hagan muchas por nosotros, queremos que hagan lo que a ellos les gusta, y que vivan de hacer lo que les gusta y que sean felices haciendo lo que les gusta, ¿cierto? Entonces, claro, cuando ya es un extremo es complicado, pero ese video les da la medida del nivel de poder que los papás tenemos sobre los hijos. O sea, hay papás, hay hijos que no conocen a sus papás biológicos, pero que en el fondo siempre tienen ese deseo, ¿sí? Aunque por fuera digan que no y que no les importa y como que le quieren meter en un hueco y poner tierra, en el fondo muchas veces tienen el deseo de conocer a papá o a mamá que no les conocieron nunca. Y tal vez sí se decepcionan, y tal vez sí les pasa algo, pero ese deseo, ese deseo inconsciente es un tema de naturaleza humana, o sea,
no hay mucho de dónde agarrarse ahí, ¿no? Entonces entendemos que nosotros como padres tenemos muchísimo poder con los hijos. Lo que vamos a entender también es que podemos utilizar ese poder para llevarlos hacia donde queremos y para tener una buena relación con ellos y para tener una buena conexión con ellos. Básicamente, todo parte de la conexión que tengamos y la conexión parte de tener una buena comunicación, parte de entender lo que ellos sienten y piensan, ¿sí? ¿Y cómo logramos eso? Entendiéndonos nosotros primero. Decir, ay, qué difícil, no, no es tan difícil. Es un tema de conciencia nada más. Entonces, es eso. Eh, Básicamente, ¿sí? Entonces, chicos, me ha encantado volver a hacer un live a los años. Hago lives a los años. Agradezco a las personas que se han conectado algunas, pero muchas se han ido, se han quedado pocas, pero bueno. Para recordarles, en Facebook, en mi página de Facebook, que es patricio.garcía, ¿sí? Va a quedar grabado este live. Quienes quieran verlo, pueden entrar a mi página y compartirlo. Mándenme solicitud de amistad en Facebook y encantado de la vida les acepto ahí para que puedan tener acceso a más contenido. También voy a colgar este live en mi canal de YouTube, que es @Patricio García Oficial, igual que aquí TikTok y que Instagram. Y listo, a ver, me dicen aquí todas más preguntas. Mago, mi niña de 2 años se comenzó a vestir de negro y con calavera. ¿Usted sabe por qué? Porque seguramente hay algún grupo que se viste así y ella quiere sentirse parte de ese grupo. Hay un tema con los chicos, como ellos necesitan esa aceptación de los semejantes en la adolescencia, justamente se da, muchas veces hacen cosas por encajar, no es lo mismo sentirse aceptados que hacer cosas por encajar, ¿sí? Y si tu hijo o tu hija cambian totalmente de ¿cómo es? De actitud, empiezan a vestirse diferente, se cambian el corte de pelo, empiezan a gustarles otras cosas, tiene que ver con eso, ¿sí? Porque al final, si te das cuenta, el hecho de sentirse aceptados por un grupo les da recompensa. Y acuérdate que los adolescentes se rigen por recompensas, ¿sí? O sea, por lo que les da valor y por la aceptación de sus semejantes, que les da una recompensa. Entonces, ahorita es preguntarle qué sientes, cómo así te gusta ese tipo de cosas, qué te gusta vestir ahí, qué sientes vistiéndote así, hay algún grupo con el que estás que se visten así, y ahí te vas a dar cuenta que muchas veces es condicionamiento. Si no eres igual a nosotros, entonces no te hacemos caso, ¿ya? Y eso tiene que ver con falta de autoconfianza, ¿sí? O sea, cuando un chico quiere encajar, o sea, bueno, entendamos algo también, ¿no? Por los cambios biológicos, los chicos generan muchísima inseguridad interna. O sea, de hecho, el segundo apellido de los chicos es inseguridad en esa edad, ¿no? Entonces, ellos quieren sentirse seguros, entonces por eso buscan esa aceptación. Entonces, claro, son mucho más sensibles. De hecho, por ejemplo, cuando un adolescente pierde a su pareja, novio, novia, es mucho más duro el duelo porque además ellos están viviendo un duelo, entre comillas, interno, que no tiene dolor físico, pero tiene dolor emocional, porque están dejando de ser niños para ser adolescentes. Los cambios biológicos son súper fuertes. Entonces, al ser súper fuertes, ¿qué pasa? Te das cuenta. A los chicos les empieza a crecer pelitos, crecen de golpe, se vuelven más corpulentos, les cambia el olor igual a las chicas, el olor del sudor, de lo que eran niños y no olían feo, después empiezan a oler horrible cuando sudan, se les cambia todo a nivel neuronal, a nivel hormonal y a nivel neuronal también. Entonces, por eso el cambio es tan fuerte, crecen de golpe, las chicas entran en menstruación, como se les ensanchan las caderitas, empiezan a crecer los dos pechos, cambian también su olor corporal, cambia su parte hormonal. Entonces, todo eso es una lucha interna, ¿no? Que biológicamente todos los seres humanos llevamos en esa edad. Y eso cambia tus estados de ánimo, cambia un montón de cosas. Entonces, todo eso, más el proceso que vives, más el querer sentirte grande, más las situaciones que no te gustaron de niña con papás y que con papá o mamá o con los dos y que no podías expresar y que ahora tienes chance de expresar, o sea, es una especie de un golpe súper fuerte, ¿no? Entonces, si entendemos eso, no se trata de decir, ay, pobrecito, mi hijo, sí, hagan más lo que quiera, sino es ir guiando, ¿no? O sea, esto sí, esto no, esto más o menos, esto por aquí. El tema es ir generando un equilibrio,
sea, la verdad es tener un balance, ¿no? Me dice Mago, ¿qué hago para que cambie su vestimenta? O la dejo, le he dicho muchas veces, pero se enoja, claro, porque estás invalidando, porque solo estás viendo lo que a ti te parece. Ah, es que a mí no me gusta cómo te sientes. En lugar de decirle no me gusta y de estar hablándole y de estar machacándole, dile, oye, mi amor, cuéntame una cosa. ¿Qué se siente usar esa ropa? ¿Qué es lo que más te gusta usar esa ropa? Tal cosa. Ah, ¿cómo así? ¿Y cómo así me preguntas? Porque en realidad, verás, mi punto de vista es otro, pero en realidad en lugar de pelear quiero entenderte. Porque si logro entenderte, de alguna manera voy a poder apoyarte o ayudarte o guiarte, lo que quiera que sea. Pero lo que no quiero es pelear contigo por eso, ¿ya? Entonces, ¿qué se siente? ¿Qué logras? ¿Qué consigues con esa ropa? Entonces ahí te van a decir, no sé, me siento bien ya. Y de pronto tus amigas o tu grupo de amigas o de amigos se visten igual, o hay alguien, o necesitas vestirte así para ser parte de un grupo. Dímelo con confianza, no hay problema. Hay veces que no te van a decir de buenas a primeras, pero los ratos, si hay algo que les está oprimiendo, algún rato van a soltar. Entonces, cuando tú te abres a escucharles, les preguntas, le dejas sin juicios. No, es que ya te he dicho que eso no me gusta. ¿Es por qué? Porque tendemos a seguir nosotros con esto de ser directores, de seguirles dirigiendo la vida a los hijos. Tenemos que entender que a partir de los 9, 10 años ya tiene que cambiar, tenemos que pasar a ser mentores de los hijos. Un mentor es una persona que te deja vivir, que te deja estrellarte, que te ayude, que está como guía tuyo para aprender, para enseñarte a recoger el aprendizaje, que te cuente historias, que te da ejemplos. Sí, eso es un mentor. Y nosotros somos mentores de los hijos porque ya vivimos esa etapa. Entonces, si te pones en el sitio de tu hijo, a ver, ¿qué me hubiera gustado a mí? A ver, si yo estaría en esa, si entiendes cómo se siente, te puedes preguntar, a ver, si yo estaría en esa misma situación que está mi hija, ¿cómo me gustaría que mi mamá o que mi papá o que ambos reaccionaran? ¿Cómo me gustaría? ¿Qué es lo que yo quisiera que suceda? Entonces te estás poniendo, estás siendo empática, te estás poniendo en la situación de tus hijos. Y al mismo tiempo, le das la vuelta. Si es que ellos hacen algo desagradable contigo, les puedes decir, oye, ¿qué pasaría si tú estás del otro lado? ¿Qué pasaría si yo hago esto y tú haces esto? ¿Qué sentirías si yo hago esto que tú sabes que a ella no le va a gustar? Entonces, es como que le das la vuelta, ¿no? Y les haces reflexionar. Los chicos son sumamente inteligentes. El problema es que nosotros no confiamos en ellos porque no nos enseñaron a confiar, porque no confiaban en nosotros. Acuérdense, nosotros de chicos éramos los majaderos, al maestro era, si se porta mal, darle nomás un reglazo, ¿no? Le mandaban una nota y pucha la nota, uno llegaba pero orinándose en los pantalones a mostrar la nota a los papás, en algunos casos, no todos. O sea, era que los niños son malos y hay que darles y hay que controlarles y hay que someterles porque si no, no van a ser buenas personas. Esa es una idea de antes, esa ya no funciona ahora. Porque sí puedes ser buenas personas y en realidad las conductas se copian, ¿ya? Y ahora mucho más. Entonces, donde copias las conductas, si fueron agresivos contigo, tus papás, tú vas a ser agresivo tal vez con tus hijos o del otro lado vas a ser muy permisivo por miedo a lastimarlos porque no quieres que tu hijo viva lo que tú viviste. De ahí la llamada generación de cristal, ¿ya? Entonces, de hecho, tengo una masterclass que di otras, pero voy a darla algunas veces más, que se llama Padres de Cristal, perdón, Hijos de Cristal y Padres de Seda. Y justamente trata esta problemática, ¿no? De los cambios de generación, de cómo estábamos nosotros antes y de qué estamos haciendo nosotros y por qué la llamada generación de cristal se llama así, demanda lo que demanda y qué es lo que nos choca esa situación y por qué están así y qué podemos hacer para dar la vuelta. Ujú. Entonces, espero que te haya servido la respuesta, Mago. ¿Alguna otra pregunta tienen acá en TikTok? En Facebook no me han dicho nada, solo Elizabeth ha puesto algo, no sé qué ha puesto. Déjenme ver aquí. No, no. Creo que podría poner algún texto, pero no me sale nada. De todas maneras, un saludo a Elizabeth en Facebook. Qué bueno, Mago, me alegro mucho. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algo? Vamos cerrando ya live. Bueno, les recuerdo, vamos a tener en el grupo, ¿sí? Si es que no están en el grupo de WhatsApp, en mi grupo de WhatsApp es el grupo de la Masterclass. Pueden entrar acá en TikTok en mi bio, ¿sí? Y ingresar al grupo de la Masterclass. Ahí está entrando comunidad, estamos poniendo
contenido también para ustedes, cosas que les sirvan. Ahí avisamos las masterclass gratuitas que hacemos, avisamos sobre los talleres, avisamos sobre los lives y bueno, hicimos una votación. Entonces, este fue el primer tema de live, ¿no? De cómo conecto con mi hijo. El siguiente martes, todavía no sé la hora, pero el siguiente martes en la tarde, con mayor seguridad, entiendo. Sí, en la tarde debe ser. Sí, con seguridad vamos a tener el siguiente live que se llama ¿Cómo elevo la autoestima de mi hijo? ¿Sí? Así que estén pendientes, entren al grupo para que puedan tener el acceso. Igual, bueno, va a ser por aquí, por TikTok y por Facebook. Va a ser abierto al público, así que espero que estén pendientes, compartan porque esto es gratuito, es para ustedes y obviamente puede que encuentren a alguien que le pueda servir, entonces compartan a quien ustedes más puedan, si es que en algún punto sienten que toda esta información les puede servir, ¿ya? Igual, si alguien desea hablar conmigo, si alguien siente que necesita ayuda, que le pueda ayudar, puede entrar al link que está en mi bio acá en TikTok o me puede escribir a través de Messenger si está en Facebook, ¿sí? Y podemos hacer una llamada gratuita de evaluación para ver cuál es el problema que tienen, si es que lo que ustedes tienen está dentro de lo que yo les puedo ayudar y cómo les puedo ayudar de la mejor manera, obviamente sin compromiso para que ustedes tengan ese chance de acceder. También tenemos unos talleres que justamente este año vamos a sacar, estoy creando son unos talleres intensivos que son súper prácticos y que aprendes un montón de cosas. Son 2 talleres de una semana cada uno y que son realmente, ¿cómo se llama? Súper poderosos. O sea, te dan un montón de herramientas, te hacen encontrar cuestiones que te juro, te imagino que no viste antes. De hecho, ahora que termino los talleres, uno taller que estoy justamente ya por terminar, vamos a sacar unos testimonios que les voy a compartir. Así que sobre el taller justamente, y bueno, si tienen consultas o algo, pueden escribirme directamente al WhatsApp, como les digo, al Messenger, entrando en TikTok, en mi bio, entran, hacen clic y ahí tienen ingreso a Instagram, a Facebook, a todo, pero pueden escribir directamente al WhatsApp. Y la gente que esté en Facebook, que quiera hablar conmigo, me puede escribir directamente al Messenger o también ponerme comentarios aquí en el video que va a quedar colgado en Facebook. Como les decía, también voy a colgar este video en mi canal de YouTube, es @PatricioGarcía Oficial. Ahí también pueden poner comentarios y bueno, vayan al canal, hay un montón de material ahí, al canal de YouTube. Eh, Suscríbanse, denle clic a la campanita también para que les llegue información de cuando sigamos subiendo. Entonces, esos fueron los avisos parroquiales. Si quieren también, a quienes quieran comprar el libro que estén fuera de Ecuador, está en Amazon, pueden comprarlo en Kindle, en ebook, o pueden pedirlo impreso también en los países en los que esté disponible, que puede ser Estados Unidos, México, sé que está, no sé en qué otros países puede ser, tal vez alguien en Europa también ha comprado ya, eh, que habla justamente de este tema de hijos, tiene un montón de herramientas, tiene un montón de ejemplos. Ahí va mi historia para que un poco conozcan también de qué se trata el tema y por qué me dedico a esto. Y bueno, chicos, creo que con eso estamos. Si no hay más preguntas, me despido. Les agradezco por estar aquí. Les mando un abrazo súper grande. Estén pendientes del próximo martes para el siguiente live. Y también estén pendientes de los videos de TikTok. Ya va a subir algunos y vamos a empezar a hacer nuevas masterclass y de a poco les diré diciendo las nuevas cosas que estoy preparando, ¿no? Lo que me interesa es que sean cada vez la información lo más accesible para, para todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, con eso me despido, les mando un abrazo súper grande, cuiden mucho sus tesoros que son sus hijos, cuídense primero ustedes también, que es súper importante, y les mando un abrazo. A ver, dime, Eric de la Mora, ¿cómo puedo fortalecer la confianza de mi hija? Primero, demuéstrale que tú confías en ella cuando hace algo. Segundo, eh, anímala a que haga cosas que le reten un poco y déjala que les vaya haciendo solo y tú solo quédate un poquito al margen observando y solo ayúdale si te pide ayuda, ¿ok? No hagas las cosas por ella, ¿sí? No le quite responsabilidades, dale responsabilidades en casa. Eso es súper importante. De acuerdo a la edad, no sé qué edad tenga tu hija, pero de acuerdo a su edad. Conforme ella va pudiendo tener más habilidades, conforme va creciendo,
le vas poniendo tareas más, que estén más acorde a su edad, ¿sí? Pero lo importante es que los chicos comiencen haciendo cosas que puedan hacer. Hay un montón de información en internet sobre qué cosas pueden ser los chicos dependiendo de las edades, ¿sí? Entonces, como un chico de 3 años puede ordenar sus juguetes, un chico de 4 años, un niño de 4 años ya puede tal vez tender la cama. En este caso tiene 13, ya, es más fuerte. Entonces, pregúntale también, pregúntale cómo se siente con tal o cual situación, valida sus sentimientos, pregúntale qué le gusta, qué no le gusta, qué le gustó más de su día, etcétera. De las cosas que le gustan, anima a que las haga. Eh, Cuando tiene retos, dile, ok, no hay problema. ¿Necesitas ayuda? Sí, ya lo vamos a hacer juntos, pero eso no quiere decir que yo voy a hacer por ti. Yo voy a acompañarte, voy a estar contigo, lo haces tú. Si necesitas ayuda, me pides, aquí voy a estar. ¿Listo? Y de esa manera, ya cuando ella puede, cuando sobrepasa eso que le genera miedo, que le quita la confianza, ¿sí? Le dices, oye, ahora sí cuéntame, ¿qué tan fácil, qué tan difícil estuvo? No, no, no fue tan difícil. Le digo, ah, entonces, ¿qué era? Era solo miedo que yo tenía, listo, la vida es así, ¿no? Y entonces, la manera de fortalecer confianza es enfrentando retos. Y obviamente demuéstrale que tú confías en ella. Y si se equivoca, no le caigas encima, ¿sí? No le trates mal, sino, a ver, te equivocaste, listo, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Por qué no tuvimos el resultado que buscábamos? ¿Por qué esto salió mal? ¿Qué crees que pasó aquí? ¿Sí? ¿Qué crees que te frustró? ¿Cómo te sientes con esta situación? ¿Ya? Es preguntarles, es dejarles que ellos desarrollen las respuestas. Y si ves que se traban y les preguntas, ¿te ayudo? Ya, y si tú sabes la respuesta, porque aquí no se trata de que de llenar la curiosidad de lo que tú quieras saber, se trata de generar el aprendizaje para tu hijo. O sea, la verdad, la palabra mágica que todos deben tener presente es aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada vez que tú tienes una situación negativa, una situación de conflicto, ¿sí? Tuya, con tus hijos, ¿sí? Tienes una oportunidad para generar un aprendizaje. Entonces, de ti depende si cuando tienes un evento negativo, ¿sí? Escoges ser la víctima y decir, ay, pero ¿por qué a mí si yo soy bueno? ¿Si yo qué hice para merecer esto? ¿Sí? Que eso es generarse dolor mental, sufrimiento y bloquearse, que te bloquea. O decir, ok, me pasó esto, sí, me duele, lloro, chillo, zapateo, no importa. Y después, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué es lo que la vida me quiere enseñar de esto? Y cuando tú aplicas eso, también les pones a los hijos, ¿no? ¿Sí? Estoy armando un rompecabezas, o estoy armando alguna cosa y se me cae y me muero de las iras. Listo, tranquilo, respira, ¿ya? Volvamos a armar, ¿listo? ¿Quieres ayuda? A ver, pongámosle así. A veces pasa que los hijos solo quieren un poquito de atención y donde obtienen tu atención, se van solitos. Bien, depende de lo que necesiten. Pero en este caso, ayudarle a enfrentar retos y ponerle delante de esos retos y estar tú ahí atrás y que ella sienta que estás tú de respaldo, eh, sin necesidad de que hagas nada más. Eso le va a ayudar a generar mucha confianza. Y dile que no importa cuánto se equivoque, tú no vas a dejar de amarle. Eso sí, dile, no una, 1000 veces. Y asegúrate de que ella lo sepa. Es súper importante. Espero haberte contestado. ¿Alguna otra pregunta, chicos, o ya nos vamos despidiendo? Con todo gusto, Eric. Como es dentro del grupo de WhatsApp para que tengan más acceso a más material. Vayan a YouTube y todo, ya saben, compartan estas cosas importantes. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, queridos, queridas, familia, les quiero un montón. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo súper, súper grande. Nos estamos viendo el martes en otro live. Voy a procurar hacer más lives, al menos uno por semana. Y a ver, me dice Pequitas, mi hija quiere ponerse ropa chiquita. Lo mismo, la misma historia, o sea, qué es lo que hace? ¿Cómo te sientes con esa ropa? Por qué tú te vistes de tal o cual manera? ¿Qué te hace sentir el hecho de, de sentirte, de vestirte así? Porque si no, pregúntate a ti mismo. Cuando tú te viste, claro, pues te gusta, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué sientes? O sea, hazte tú primero la pregunta. ¿Qué tipo de ropa te gusta ponerte a ti? Normalmente, ¿no es cierto? Digamos que te gusta vestirte siempre de calentador o sea, con ropa cómoda o con una licra, con un leggings, qué sé yo.
y, y a ti te gusta vestirte así y normalmente te vistes así, ¿ya? Y cuando tienes que vestirte formal un poco te disgusta, pero te vistes formal porque vas a una fiesta, te esmeras en estar bien y te sientes bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Y de pronto cambias tú y tú dices, ok, ahora me voy a vestir más elegante porque me siento bien. Entonces el tema es por qué te vistes de tal o cual manera. El tema es por lo que te hace sentir, o sea, por cómo te sientes con eso. Lo importante en realidad en el ser humano son las emociones y en los hijos es la misma historia. Todo lo que nosotros queremos en la vida es, por eso es preguntarte, ¿para qué quiero esto? Es generalmente es por lo que sientes con eso. ¿Qué es lo que te gusta del dinero? ¿Tener el dinero o tener la capacidad de poder gastarlo sin estar, como sin preocupaciones? Lo que nos gusta es poder gastar el dinero sin que nos preocupe. Eso es lo que nos gusta, ¿no es cierto? Lo que sentimos cuando podemos gastar el dinero sin preocupaciones. ¿Para qué queremos tener una familia? La familia no es el fin, la familia es un medio por lo que nos hace sentir, porque nos sentimos realizados, porque creemos y sentimos que esa es la manera de mantener nuestro legado aquí en la tierra, porque el hecho de tener hijos es una, o sea, nos da una sensación X que esperábamos tener porque nosotros somos parte de una familia y nos sentimos, sea lo que sea que haya pasado, nos sentimos bien, bien ahí. Entonces es una ilusión tener una familia propia, pero básicamente es por lo que te hace sentir, porque tus hijos crecen y se van. No deja de ser tu familia, pero no es que estás fabricando juguetes para tenerlos toda la vida, ¿cierto? Entonces, ese es el punto, ¿sí? Si le dice que le gustas, bueno, ¿y qué sientes o cómo te sientes cuando te pones así? Si ponerse ropa chiquita hace que los chicos regresen a verle y ella le gusta esa atención que obtiene de los chicos, entonces ahí tienes la respuesta. Eso no quiere decir que sea una mala niña, eso quiere decir que esa es la razón por la cual ella hace lo que hace. Entonces, y ahora, esa razón, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Ya? O sea, realmente necesitas llamar la atención, necesitas sentirte aceptada, qué nivel de aceptación quieres. ¿Sí? Si un chico te gusta, hasta qué punto puedes llegar, ¿me explico? ¿Sí? Tal vez solo quiere un poco de atención y nada más. ¿Sí? Tal vez en realidad está buscando tener pareja, tal vez otras chicas la admiran porque tiene bonitas piernas, no sé, ¿me explico? O sea, y entonces eso a ella le da un estatus, porque en el colegio seguían mucho por apariencias, ¿no? En esa época. Y eso les da un nuevamente tema de aceptación y de valor. O sea, todo vuelve a lo mismo, todo da la vuelta y gira en el mismo, llega al mismo sitio. ¿Ok? Espero haberte contestado. Listo, chicos. Vamos terminando el live. Entonces, ahora sí, les dejo. Les mando nuevamente un abrazo. Es la tercera vez que me despido, creo. Bueno, nos estamos viendo el martes en el live. Los que quieren ingresar al live, ya les digo cómo pueden hacer. Ingresen al grupo de WhatsApp y ahí se les va a avisar eh, exactamente la hora que va a ser el día martes. Y, y compartan también, compartan esto, vayan al canal de YouTube. Yo entiendo que hasta mañana estará subido este audio en YouTube, este video en YouTube. Vayan a Facebook también, compartan los que tienen Facebook y bueno, suscríbanse todo y ya saben, ahí estamos. Y el que quiera escribirme, estoy a la orden, escríbame directo a WhatsApp. El que quiera comprar el libro puede ingresar a través de los que están en TikTok, a través del link que está en mi bio. Los que están en Facebook pueden escribirme y yo les direcciono para que puedan comprar en Amazon si quieren hacerlo. Si están acá en Ecuador, bueno, me contactan y ya nos ponemos de acuerdo para hacerles llegar el libro. ¿Listo? Ok, entonces les mando un súper, súper abrazo. Cuiden a sus tesoros, cuídense ustedes más que nada. Eh, Primer live del año. Bueno, ya estamos a 12 de enero, pero igual aprovecho para hacerles feliz año a todos. Y nada, seguimos en contacto y estarán pendientes. Estoy preparando cosas nuevas para ustedes. Les mando un abrazo súper, súper grande. Cuídense un montón. Chao, chao.